Buenas tardes, vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro ciclo de conferencias un año más, este ya es el 8º. Y para inaugurarlo pues tenemos el placer de contar con Luis Emilio Hernández. Él nace en Puerto de Sagunto en 1969, cinéfilo precoz. Antes de cumplir su primera década de vida ya frecuentaba los cines locales. Este catálogo de salas se amplía durante su adolescencia con las de Sagunto y Valencia y las visitas a todas ellas han continuado hasta el día de hoy. Su amor por el cine lo compatibiliza con su pasión por la música. Ha sido guitarrista en varios grupos desde 1991 y la literatura también, que ha publicado 3 libros de cuentos, una novela corta, además de artículos y colaboraciones en revistas y fanzines. Él ha estudiado imagen y sonido y filología inglesa y en la actualidad trabaja como traductor freelance. Así que sin más, os dejo con él y su conferencia La historia de los cines de Puerto de Sagunto. Gracias y bueno, como ya ha adelantado la publicidad del evento, yo hace 5 años y con bastante retraso pues comencé a investigar para escribir un libro sobre los cines. Yo lo llevaba mucho tiempo pensando, pero me parecía una tarea abrumadora y lo es, realmente lo está siendo. Pero yo dije, bueno, vamos a hacerlo ya porque esto se acaba, los cines van desapareciendo, la gente que los conocimos también y hay que empezar. Entonces empecé hace 5 años, ahora lo tengo un poquito parado por problemas familiares. Pero bueno, quiero adelantaros un poco de esta faena para que veáis que no es una leyenda, ¿no? Porque habrá gente que dirá, este hombre realmente ha empezado a hacer algo, sí, y lo vais a ver un poco, ¿vale? Os voy a pasar un catálogo necesariamente rápido de los cines que ha habido en el puerto, he contado creo que 16, y no me voy a detener ni en temas técnicos, no lo voy a explicar cuando nace el cine, cuando nace el color o cuando nace la pantalla panorámica. Yo creo que eso ya está muy contado y sería perder un poco el tiempo que tenemos, que no es mucho, ni tampoco en contextualizar demasiado, ¿vale? Será un catálogo rápido y con muchas fotos, que espero que sea ameno. Entonces lo voy a intentar hacer más o menos en orden cronológico porque me parece que es más sencillo, ¿no? Pues no estar mezclando un cine con otro, aunque sean algunos coetáneos o que existan a la vez, pues empezaremos así. Entonces, bueno, pues la primera proyección en el puerto, yo desde luego no sé cuándo fue, sí que sé dónde se empezaron a proyectar películas con regularidad, ¿vale? El primer sitio en el que se empiezan a proyectar películas, no sé cómo se ve la foto porque algunas no tienen mucha calidad, no las veo desde aquí. ¿Se ve grande? ¿Se ve pequeña? Vale. Bueno, esto es la plaza de los coches, ¿vale? Y este edificio grande que hay a la izquierda, que sigue con nosotros, esto era en los años 10 era la Peña Sierra Menera, era una peña recreativa y cultural. Y ahí es donde yo tengo constancia de que se empiezan a hacer las primeras proyecciones. Eso, hay documentos sobre ello y es seguro, en los años 10 hasta los 20 quizá, porque en los 20 como ya llegan los cines propiamente, pues no sé si seguiría. Vale, este edificio pues de momento sigue con nosotros. En la República creo que fue la Casa de la República, no sé exactamente cómo se llama, después fue Falange Española. Hasta los años 90 creo que fue Muebles Loyola y después no se sabe nada. Creo que iban a hacer un hotel ahí, no se ha hecho de momento y a mí me gustaría que se conservara este edificio, porque es histórico, tiene más de 100 años, pero no sé lo que pasará. Como curiosidad, una foto que no se ve muy bien de un acto que ocurrió allí en el 20 y tantos. Uno de los muchos que hacían, niños disfrazados en un baile. Entonces eso, era un sitio en el que hacían todo tipo de actos culturales y sociales. Y allí serán las primeras proyecciones. Vale, esto lo he puesto aquí. Vale, hay un local también parecido, que es el Republicano o el Café República, que estuvo pues a la izquierda de lo que es la entrada del Centro Aragonés, a la izquierda. Aquí más adelante también tengo constancia de que siguieron proyecciones, no sé durante cuánto tiempo, años 20, 30, ¿vale? Y esto sería, ¿vale? Aquí es donde estaba el café, esto es un plano del 1928, y lo veis en amarillo donde estaba, ¿vale? La calle Teodoro Llorente. Ahí me he encontrado también que se hicieron proyecciones. Y con esto pues ya pasaríamos a los cines verdaderamente. Vale, y el primer cine nuestro pues fue el Salón Victoria, que afortunadamente tenemos con nosotros todavía. El Salón Victoria fue construido por un vasco, como no puede ser de otra forma aquí en el puerto,
Su dueño, que tuvo la iniciativa de hacerlo, fue Juan Omar Rementería Avaroa. Este hombre era marino, trabajaba en la cocina de varios barcos. Tiene una historia muy pintoresca porque sobrevivió a dos naufragios. De uno de ellos fue uno de los dos que se salvaron. Y este hombre, pues cuando viene aquí al puerto, cuando se inicia todo lo de la fábrica de los hornos, él se asegura un contrato él reparte carne a los barcos. Después se monta una carnicería para aquí, para el pueblo, ¿vale? La carnicería, de hecho, estaba en la foto que he enseñado antes, estaba a la derecha del edificio Peña Minera. Se monta la Fonda Vizcaya, que estaba a la izquierda del cine. En fin, el hombre es muy emprendedor, prospera y un buen día dice, pues voy a hacer no un cine, sino, bueno, un cine-teatro. Estos cines en esta época, pues todos los locales tenían de todo, tenían varietés, tenían música, teatro, y entonces él abre el Salón Victoria. El nombre yo no sé por qué se lo puso, pero especulo que pudo ser por la reina que había entonces, por la mujer de Alfonso XIII, pero no tengo la certeza. Y la familia lo pregunté y tampoco lo sabían. ¿Vale? Esto de la izquierda sería la Fonda Vizcaya. Y nada, como digo yo, tenemos la suerte que está con nosotros todavía, desde los pocos cines que ha sobrevivido. Aquí, al final del cine, antes no había edificio, la última parte, el último cuarto, ahí estaba, ya avanzando mucho en el tiempo, estaba la Peña Eva, pero ahí tuvo en tiempos Juan Omar Rementería, tuvo creo que un matadero, porque también llevaba, claro, como se ocupaba del negocio de carnes, llevaba un matadero y tenía una cuadra al lado. Y por cierto, bueno, una anécdota muy conocida, el primer herradura fue Juan Omar Rementería. Mucha gente piensa que fue su hijo Ciriaco, pero no. Juan Omar Rementería, cuenta la leyenda que le propinó una coz, una cabalgadura, no está muy claro si fue un mulo o un burro, y tampoco está muy claro si fue en la frente, en la barbilla, pero no he podido conseguir fotos. El caso es que le quedó esa marca y le salió el nombre de el Herraduras o Herradura o el tío Herradura, según variantes. Que luego la familia lo heredaría. Y los cines pues harían gala un poco de ese apodo y veremos que muestran herraduras por todos los lados. A ver. Bueno, estos serían los planos de esto del frente y la parte trasera. El cine lo construye Ángel Romaní Verdaguer, que era el arquitecto oficial del ayuntamiento y el que hizo casi todos los primeros cines y edificios, e incluso muchas viviendas particulares. Vale, esto es el cine. Ha cambiado un poco porque aquí, bueno, falta saber también cuánto llegó a la realidad, porque aquí vemos que las localidades están mucho antes, ya los asientos, que esto ya no existe. Y vamos a ver, según tengo por aquí apuntado, vale, donde pude averiguar, tenía 798 localidades. 322 de preferencia, 476 de general. En los cines durante muchos años, décadas, no sé si esto lo habréis conocido, yo creo que ya hace mucho que se perdió aquí en España, pero según lo que pagabas, te sentaban mejor, era así. La butaca o asiento, a veces era una butaca tipo iglesia casi, que compartías con varios, o mejor dicho, la general, y la butaca propiamente era una butaca individual, más cómoda, incluso por ejemplo en el cine de Sagunto el suelo cambiaba, el suelo era mejor en la zona de preferencia, entonces pagaba más o menos según lo que eligieras. El cine en 1929, que ya lleva, bueno, se abre en 1922, en el 29 ya sabemos que valía estas dos modalidades 40 y 25 céntimos, aunque he oído hablar de gente que habla de 19 céntimos el día anterior. ¿Vale? Esto es la planta. Bueno, el cine no tiene, en principio no tiene el gallinero, eso veremos que se construye después, años después. Y esto sería la planta, ha cambiado pero poco, esto primero sería lo que vendía la sala de exposiciones, y no sé cuánto se ha quitado, la verdad, porque ahora creo que son 300 una butaca lo que tiene. Vale, y esto es la inauguración oficial de Teatro Victoria, que fue en agosto de 1922. ¿Vale? Hay fuentes que dicen que el Salón Victoria, que hemos llamado realmente, aquí pone teatro, hay fuentes que dicen que es del 21, pero bueno, lo que sabemos que del 21 son los planos seguros del proyecto porque existen y están en el archivo.
Si se cumple este... Claro, a mí me cabe la duda a veces de si realmente se cumplían los plazos, es decir, cuando se presentaban los planos había un plazo para que diera el consentimiento del ayuntamiento y luego se construía, o se empezaba a construir a veces, porque sí que he comprobado que a veces se da. En el caso de que se ha presentado el permiso, pero ya se está construyendo. En principio, la fecha que yo tengo es agosto del 22 y este es el primer programa que hay, que es un programa musical, no hay cine. Esto es un pequeño recorte, bueno, una curiosidad de esto es del periódico Diario de Valencia, de 1925, que lo anuncia. Siempre, en los cines antiguos siempre el eje siempre son excelentes, los programas, todo, pero una película estupenda, siempre pone, una película estupenda. Y esto es, bueno, pues esto es uno de los tres programas de mano que he conseguido en Victoria, he conseguido muy pocos. Tengo muchos de cines de Sagunto, pero del puerto no he encontrado casi nada. Estos son programas de mano que daban en los cines o en otros locales para que supieras qué película hacían. Y a veces venían impresos con más detalles de imprenta y otros simplemente venían matasellos. Ahí vienen matasellos que pone 1935, ¿no? 36. Este es otro, de la misma época más o menos. Y este es el tercero que tengo. Este viene hasta con... Bueno, así es como venía, no lo he tocado por... Igual en la letra de Juan o de su hijo, Ciriaco, quién sabe, ¿no? Pues, bueno, son programas de mediados de los 30. Esto es el permiso que pide Juan para ampliar el local, porque en el año 31 pues ya tiene competencia y está llegando al sonoro y él decide pues ponerle gallinero, ¿no? Es como lo conocemos hoy. Este es el plano de gallinero, que lo hace también el mismo arquitecto. ¿Vale? Y cuenta la leyenda también, hay una historia, pero es un poco, parece que un poco casual, que Juan quiso que el anfiteatro hiciera forma de herradura para honrar su sobrenombre, pero bueno, realmente es que muchos anfiteatros hacen esa forma, entonces no sé si fue así o es casualidad. Esto es el patio de butacas como queda, que se practican las escaleras y se reduce. Esto lo había visto de lado, ¿vale? Y... Así, bueno, una anécdota curiosa es que en los años 30 y 20 en los cines de aquí, pues aparte de lo que he dicho de varietés, musicales, teatro y tal, se hacía boxeo. Es una cosa muy curiosa, lo he visto en varios cines, en el Romeo de Sagunto también, hacían boxeo, es una cosa que hoy parece impensable porque además solo lo puedes ver por un lado, claro, no veías el cuadrilátero, me imagino que estaría en la escena, en el escenario, pero aquí se hizo boxeo también. Luego también se prestaba el cine, se solía prestar a asociaciones, obreros o trabajadores, o bueno, de índole social y cultural. Arriba vivía la familia, durante muchos años, hasta los años 60 vivía en la familia. Y me contaba, tuve el placer de hablar con José Miguel Omar Rementería, que es nieto de Juan, y él me contaba que su padre, a su vez le contaba que iba el padre, Ciriaco, con sus hermanos, iban al río a traer piedras para construir el cine, ¿no? O sea que es una de esas bastante artesanal. Me vais a perdonar, pero tengo de un constipado y estoy todavía... Bueno, transcurrida la guerra, Juan Omar Rementería, con casi toda su familia, se marcha a Gandía. Él vive allí hasta que muere en 1952 y aquí se queda su hijo Ciriaco. Ciriaco es el único que se queda aquí en el puerto y es el más recordado. Aunque en realidad los cines que llevaban la empresa eran Manos Omar Rementería. Eran 4 hermanos y 2 hermanas y los 4 llevaban los cines porque la familia al final adquiere cines en otras partes, en Gandía mismo, en Manises, en varios sitios. Entonces, ya en los años 50, en el 52 muere Juan, Ciriaco es el que lleva el Victoria, y en aquella época, pues que ya tiene casi 30 años el cine, es sobre todo recordado por los musicales. Se hacía mucha música en directo, y aquí tenemos, esto es una foto del 49, esta es la foto de su interior más antigua que yo he encontrado. Se ve el pianito así ahí en el fondo, y esta es del 54. Se puede ver, no ha cambiado mucho, bueno, se han practicado las escaleras que hay a los lados, pero vamos,
casi está igual. Arriba la foto del Generalísimo no puede faltar. Este es uno de los programas que he conseguido de la época, este es del 56, 55, por ahí. Bueno, uno de los conciertos que hacían. Es decir, que el programa en los 50 todavía sigue muy activo, a pesar de que, como ya he dicho, ya se han ido otros cines. De hecho, su mayor competencia en esta época es el Olimpia, del que hablaremos ahora, pero esto lo resuelven asociándose. Parece que se llevan bastante bien, aunque eran los dos cines principales y en principio la competencia, pues parece que llevan acuerdo. Se repartían el día de fiesta para que no coincidiera, se incluso compartían las películas. Me han contado de que acababa una película, o mejor dicho, un rollo en un cine, se lo llevan al otro. O sea, uno estaba acabando una película en un cine y se lo llevan a otro. Y parece que se llevan bien. Este es otro programa. Y esto es, bueno, me he adelantado un poquito con la foto, pero bueno, en algún momento que no he conseguido todavía constatar, y me da mucha rabia, el Sala Victoria se cierra. He encontrado con interrogaciones que pudo ser en el 70, no lo sé seguro, porque Ciriaco se jubila en el 63 o por ahí y se marcha a Valencia con la familia. Entonces ya abandonan la casa y el Salón Victoria durante muchos años, yo así lo recuerdo de mi infancia, pues era un edificio tétrico casi, ¿no? Porque además yo que recuerdo, se anunciaba ahí, lo que habéis anunciado era, esta foto yo creo que luego será sobre el 80, pero no sé seguro. Me la pasó José Miguel Oma Rementería, suya, y ahí se anunciaba el Cineoma, la programación del Cineoma. Y yo tengo el recuerdo de ver anunciado el Nosferatu de Herzog, que en el año 79 alquilarían 1 o 2 años más tarde, pero claro, pasaba por ahí, Nosferatu ahí, y veías el local este y decía, bueno, parece que lo podían pasar allí. Entonces, bueno, pues así está durante muchos años el Victoria, abandonado, hasta que en los primeros 80, pues surge la feliz idea por parte del consistorio y de algunas personas que lo movieron, como Idilio Crespo, que Idilio Crespo fue el último gerente de Loma, pero él era gerente de cine de su pueblo, Carlet, y también era diputado del PSOE. Entonces, él me dio, según me dijo, entre la familia de Rementería y el ayuntamiento, dijo, oye, ¿y por qué no lo quedáis? Pues bueno, surgió la felicidad de decir, efectivamente, no lo quedamos, ¿vale? Este señor es José Miguel, hace muchos años. Sobre el 85-86, no me acuerdo de memoria, se abre la Casa de Cultura, se reforma todo eso, arriba estaba la biblioteca al principio, ahora lo tenemos aquí. Y bueno, así es como queda después de reformar. Vale, y en esa época pues se da hay una temporada muy feliz en la que se programan varios ciclos de retrospectivas y vuelve a brillar la pantalla del Victoria. Esto además creo que recordar que fue Chimo Ginés, que está aquí en el público, el que los programó o se ocupó de parte de ellos. Y yo tuve la suerte de acudir y pues es una época que recuerdo muy feliz porque decía, mira, a mí ver películas antiguas en cine para mí es un lujo. Gente que hoy en día diría, uy, esto es muy antiguo, ¿no? Incluso de los 90, ¿no? Para mí es un lujo. Entonces se hicieron varios ciclos, tengo algunos programas de Woody Allen, Chaplin, Stanley Kubrick, y creo que me dejó alguno más. No sé. Me he dejado alguno más, pero creo que no lo tengo ahí. En fin, que vuelve a cobrar actividad el cine, se vuelve a hacer teatro, se hacen exposiciones y pues yo creo que fue una decisión estupenda y eso, que sigamos teniendo un cine tan antiguo, pues para mí es un lujo. Luego ya este tipo de programación ya decae y se empieza a hacer un cine más comercial, más de la época. Pero al final se deja, en los primeros 90 se deja, a mí me contó el que era entonces el técnico de cultura, Chimo Revert, ¿verdad?, que no querían competir con los cines comerciales que había entonces. Yo pensé, digo, bueno, pues hacer películas como estaban haciendo, pero bueno, el caso es que se deja. Y bueno, esto sería, aquí así es como estaba en el 2020, cuando el COVID, por eso tienen los carteles. No ha cambiado mucho, se ha reducido el aforo. Bueno, lo conocéis porque yo creo que está todos. La famosa herradura o supuesta herradura, claro, es que esa forma muy habitual en un palco, en un gallinero. Esto es la cabina de proyección y el proyector, que supongo que es el que se puso en los 80, claro, no va a ser el que había original. Vale, y bueno, más recientemente el cine ha sido, después de mucho tiempo sin cine, pues ha sido recuperado por la Asociación Nautilus, que como sabréis muchos, todos los lunes hace o bien una película o bien una conferencia, una presentación, etcétera, actividades en general. Y pues si vais allí todos los lunes, pues lo mismo, podéis ver películas tanto antiguas como modernas, como documentales.
Y es un final bastante feliz, pues no es un final, es un sigue para este cine, que pocos lo van a tener. Bueno, no se me dejó algo más. Bueno, más o menos sería un poco la historia de Victoria. Me dejaré alguna cosita, pero pues no ser tan exhaustivo. ¿Vale? Y ahora pasamos a un cine muy misterioso y desconocido, mucha gente no lo conoce, y bueno, no lo conoce porque hace años que se cerró, poco vive para contarlo, ¿no? Como el cine moderno. El cine moderno, pues eso, curiosamente era muy antiguo. El cine moderno estuvo, hasta donde yo sé, vale, esto es, voy a empezar por dónde estuvo y no tenemos fotos de él. Si existen, que existirán. Aquí estuvo el cine moderno, en la esquina de la avenida Mediterráneo, con calle Espronceda, os ubicáis más o menos, ¿no? Ahí estuvo el cine moderno. Esta finca ocupó, el cine moderno sería lo que es el local de la derecha, que tiene los dos ventanales, y a la izquierda vivía la familia Juliá, que eran los que tenían el local. El cine moderno en teoría solo ocupó la parte derecha. Lo que pasa es que yo especulo y creo que debía ocupar también el edificio siguiente a la calle Espronceda, porque me parece muy poco espacio para un cine de casi 400 butacas. Especulo, y además es que mis abuelos vivían en el número 19 y luego pasó a ser el 21, con lo cual es evidente que se insertó un edificio. Entonces yo creo que debía ocupar los dos. No he encontrado fotos y es raro porque el dueño de este local, José Juliá Hurtado, era muy amigo de León, San Bernardo, con lo cual dices, no puede ser que no haya fotos, tiene que haber, pero de momento no he encontrado. Entonces lo único que os puedo ofrecer, fotos antiguas en las que se ve el edificio, más o menos, ahí señalado, no sé cómo se verá ahí de calidad, se ve más o menos. Bueno, pues el edificio grande era el cine moderno, y arriba había un café, ahí se llamaba Mi Café, creo que era. Era cine abajo y cafetería arriba. Y a mí me da la impresión de que ocupaban dos edificios, no era solo la esquina. Vale, y aquí en esta foto se ve casi de casualidad, abajo del todo a la izquierda, eso es el tejado. Por desgracia, fotos del cine no he podido encontrar. ¿Vale? Y este cine, pues, ¿quién lleva este cine? Este señor es José Juliá Hurtado. Este señor era de Canet, era un pescador, vivió en Moncófar y luego se vino aquí al pueblo. ¿Vale? Y este era el dueño del local. Y en un momento dado este señor, con León San Bernardo, voy a salir de aquí porque si no me las pasa solo. Este señor hace las Américas, se va a Estados Unidos con León San Bernardo, donde León aprende la fotografía, y este señor pues trabaja en el ferrocarril como cocinero y en otras cosas, y pues hace gana una cierta cantidad y dice, pues voy a hacer un cine. Entonces este señor es el que era el dueño del local, José Juliá Hurtado, pero el gerente era otro. El gerente, yo en los papeles que he visto, porque yo hablé con la bisnieta dice, no, era de mi bisabuelo. Sin duda, vamos, era el local, pero el gerente era Tomás Massimón. Tomás Massimón era oriundo de Buñol, pero vivía en Valencia. Y este señor es el que luego va a fundar el Olimpia. Entonces, la gestión del cine la hace Tomás Massimón, eso seguro, porque hay varios papeles, pocos, pero se ve que este es uno de los poquísimos, y ahí se ve que lo pide Tomás Massimón. Se le concede a cambio de poner un urinario. El tema de la sanidad era complicado el cine de la época, había mucho. Y hasta donde yo he seguido el rastro, este cine existe entre el 27 y el 30 seguro porque en el ayuntamiento consta que pagan los años, se pagaban normalmente 81 funciones y tenía 140 asientos de preferencia y 198 de general, o sea, no llegaba a 400, que como digo me parece mucho para un espacio tan pequeño. ¿Vale? Yo hasta el 30 estoy seguro he seguido y sé que se pagaba. Después yo creo que desaparece por dos razones. Una porque Tomás Massimón funda el Olimpia, que es mejor y está más cerca, bueno, está al lado, y otra porque, bueno, ya no... Hay contradicciones en la información que he encontrado, pero ya no aparece el cine como ni pagando, ni contratando funciones, ni nada. Este cine fue luego un colegio, mucha gente, mi padre mismo, por ejemplo, me lo ha recordado, que él iba al colegio allí, mucha gente fue al colegio, se dieron clases de la sección femenina de Falange, etcétera. Hasta que un buen día el edificio pues no se dejó de existir. Yo sé que en el 79 ya se empezó a construir la finca que hay hoy en día, no sé hasta qué estuvo. Y esto es lo poquito que os puedo contar de este cine, pues efímero, 4 años, pero fue el segundo cine del puerto. ¿Vale? Ahora voy a adelantarme un poquito, realmente vendría el Centolla antes, pero voy a adelantarme con otro cine que también fue... O sea, perdón, realmente vendría el Olimpia, pero voy a adelantarme con el Centolla porque es el otro cine efímero del puerto que tuvimos.
¿El Teatro Zendoya dónde estaba? Pues lo vais a ver enseguida. Donde estuvo el Parque Victoria. ¿Vale? El Teatro Zendoya, la iniciativa fue de Unión Porteña, ¿vale? Unión Porteña es una asociación política y social de carácter segregacionista. Y fueron ellos los que construyeron el teatro. No sé quién fue el gerente, ni quién pudo ser el que llevaba el cine, pero hay dos nombres asociados al cine. Uno es Santiago Barceló Serrano, que está a la izquierda en esta foto. Este señor, bueno, esto es el libro de Buenaventura Navarro. Este señor era maestro y este es el que firma la petición al ayuntamiento de que solicitan permiso para el local. ¿Vale? Aquí está en medio, entre los alumnos. Fue un maestro que estuvo aquí, después de guerra lo tuvo complicado, pero bueno, aguantó hasta ser mayor, pero se fue a otros pueblos. Y el otro que estaba implicado era Ulpiano Alonso, creo que está aquí su nieto, si quiere aportar algo. Ulpiano Alonso había llevado cines en su pueblo, con lo cual es muy probable que estuviera implicado en las proyecciones. O no lo sé, pero en cualquier caso la primera carta que yo encuentro de él, en mayo del 31, pide permiso para un acto que hace la Sociedad Ferroviaria o algo así, y lo pide este señor Ulpiano Alonso, es el que lo pide, y ese es el primer acto que yo tengo constancia de Zendoya, ¿vale? No, fotos de Zendoya, bueno, ahora lo veremos si lo tenemos o no. Os voy a enseñar los planos, ¿vale? Esto era la fachada, pero, claro, haciéndonos a su nombre, se entraba por la calle Luis Zendoya. No se entraba, luego estaría, como he dicho, el Parque Victoria, pero la puerta estaría por otro lado. Aquí estaba la puerta en la calle Luis Zendoya, de ahí el nombre. Y se ve un teatro muy trabajado para la época. Si fue así, debió ser el más lujoso que había en ese momento. Vale, esto sería un lateral, tenía 2 pisos, se entraba por detrás, aquí no se ve. Aquí se ve el corte transversal, tenía 2 pisos de palcos, y aquí se ve los 2 pisos lo que tenían. Tenía un montón de cosas, servía tenía oficinas, servía para reuniones. Y los saltos que he encontrado aquí también, cine poco, sí que se hacía evidentemente, pero casi todo pues eso, de lecturas poéticas, sainetes, etcétera, y reuniones políticas, ¿no? Porque parece que tenía un carácter bastante político. Sobre este cine, pues, vale, tengo una curiosidad. A mí la familia Caruana me pasó unas fotografías. Esta fotografía las hizo Fausto Caruana, el famoso Fausto Caruana, en los años 30 y teóricamente corresponderían a un cine del puerto, ¿vale? Las fotos están muy deterioradas, pero yo creo que de los cines que había en aquella época solo habían 4, el Olimpia, el Victoria... No, no debe cerrado, no sé cuál me ha dejado. Bueno, si estas fotos realmente corresponden y no hay error, que corresponden a un cine del puerto, tiene que ser este, porque es lo único que me cuadra. Ya os digo que se ve muy mal, pero es un documento histórico muy importante, que es... Este cine, evidentemente no es el Victoria, tiene 2 palcos, como veis, hay 2 filas de palcos, hay una fila en medio, ¿vale? No es el Victoria y el Olimpia yo creo que tampoco es. Yo el Olimpia no lo he visto en activo, no lo he vivido, pero si hay alguien aquí que lo recuerda, no tenía esos palcos seguro. Entonces podríamos estar ante 2 fotos del Zendoya, no es seguro, está por confirmar, pero bueno, en todo caso, gracias a la familia Caruana por pasármelas, porque puede ser un documento importante, una vez se confirme y se solucione. Bueno, no estoy nombrando, el arquitecto en este caso fue Eugenio López Aracil, también era habitual en la época. ¿Vale? Y la única película que sé que se hizo, porque lo contaba Vicente Ortín en su libro, Vicente Ortín, no sé si lo conocéis, tiene varios libros del puerto y uno es el de la Plaza de los Coches, y él cuenta muchas cosas de ahí. De hecho, Vicente Ortín y Fernando Pinilla fueron los primeros que me hablaron del cine moderno, y de agradecérselo a ellos, porque me lo descubrieron. Y a él dice que le contaba a la hija de León San Bernardo que vio 20.000 años en Sing Sing. Esa es la única película que tengo constancia que se proyectó, pero debía no ser más. ¿Vale? Y bueno, pues ¿qué pasa con este teatro? Pues que en la guerra le cae una bomba y se acaba. Un teatro recién construido con 5 o 6 años, y a partir de los bombardeos, en 1937 el ayuntamiento había pedido a los cines, a las salas sociales y tal, que no abrieran por los bombardeos, y tuvo muy buen ojo, porque cayeron en 2 cines. Uno fue este, que quedó totalmente destruido, y otro fue el Ortiz Cinema de Sagunto,
que parece que no quedó del todo destruido, pero también le dieron. O sea, que tuvieron buen ojo. Entonces este sueño se acaba, y además, siendo sus artífices también un poco así, pues obreros y de izquierdas, pues no acaba muy bien. Como sabemos ahora por ejemplo, se está exhibiendo la obra Las cartas del Ulpiano, que hablan de la vida del Ulpiano Alonso, de cuando estaba en la cárcel, porque el Ulpiano pues lo fusilaron después de que acabara la guerra. Y Santiago Barceló, como ya he contado, no, pero se libró, pero como que lo depuraron un poco, lo mandaron a otros sitios. Y entonces aquí acaba pues este teatro que debió ser muy, muy bonito. Pues sí, es como pinta los planos. Vale. Y nada, esto es la vida actual, se lo he visto. Vale, pasamos a la Olimpia. El Olimpia va a ser, junto con el Victoria, los cines clásicos de los años 30, 40 y 50. El Olimpia, no he encontrado fotos, he tenido muchos problemas para encontrar fotos. Fotos del exterior no he encontrado. El Olimpia en parte permanece un trozo, digamos. Vale, el Olimpia se entraba por la calle Nueva. En este edificio que vemos había un edificio muy pequeñito de una sola planta con 2 viviendas. A la izquierda vivía la familia Ortiz, que eran los que se encargaban del cine, el padre era el encargado, la madre no sé si era taquillera, otro limpiaban, ¿vale? Y a la derecha vivía la familia Mas. Tomás Mas Simón, ya lo hemos presentado, era el que hizo el cine moderno, o el que lo gestionó. Bueno, pues en un momento dado Tomás Mas Simón se ve que quiere hacer otro cine, ¿no? y abre el Olimpia. El Olimpia estaba, como digo, se entraba por la finca que había antes que esta finca se hizo después, y después, que aún se ve, estaba la nave del cine, ¿vale? La nave del cine, ya desde el año 73 o por ahí es un taller, pero se puede ver, esto es la parte de atrás donde estaba la pantalla, evidentemente no estaba esa puerta, y esto es un lateral. Y estos son los planos. El arquitecto vuelve a ser Eugenio López Aracil, y no sé si tengo el aforo, sí. 730, esto es el aforo que consta en los tributos del ayuntamiento, 730 butacas, divididas en 530 butacas y 200 de general, a 0,50 y 0,30 céntimos, si tienen la curiosidad de saber lo que valía el cine en aquella época. ¿Vale? Entonces, esto es el cine Olimpia que se ha conocido siempre, el edificio, pero curiosamente estos planos corresponderían al 30 y el edificio oficialmente abre en el 31. Sin embargo, ya en el 29 ya he leído cosas sobre un Olimpia de verano, lo llaman así. Un Olimpia de verano, que había todo más Simón. Este Olimpia de verano, yo no sé lo que era, si era un cine alternativo, si era el mismo cine que estaba en proceso y lo aprovecharon, o estaba al lado, puede ser. A mí me contó Francisco Ortiz, que era el hijo del encargado, el maestro de Begoña, lo conoceréis, que a la derecha del cine había un patio que era también de Tomás Mas. Entonces no sé si pudo hacerse, este cine no fue ahí, o como decía antes, igual realmente el cine ya estaba construido y sigue el papeleo y todo eso y ya se está construyendo. Entonces en el 29 ya se proyecta y hay casos de, creo que nombran varietés y bueno, cosas tan muy curiosas que hacían, que a veces traían hasta animales y burros y monos y todo. El cine tal cual lo conocemos en teoría se construye en el 30 y se abre en el 31. ¿Vale? Y esta es de las poquísimas fotos que me ha costado mucho conseguir fotos de Olimpia, mucho. Esto es una foto de una foto realmente, pero bueno, esto es el Olimpia, desde la pantalla, que dinero. Esto ya creo que es, esta no sé, pero la siguiente ya después de ser reformado a los 50. ¿Vale? Esta foto me la dio Francisco Ortiz, aquí está su madre, su hermano y una amiga de la familia, y se ve la pantalla. ¿Vale? Y solo las dos únicas que he encontrado. Yo creo que de todos estos cines deben haber, y es muy frustrante, dicen, no encuentro fotos. Seguramente habrá por algún lado, a lo mejor no en un archivo, pero en casa de algún particular. ¿Vale? Y bueno, pues el Olimpia, antes de la guerra se sabe poco de él. Por aquí tengo esto, un cartel que compré yo, una velada flamenca del año 35, muy graciosa, con la gente que actuaba, no era todo cine, como decía. Pues hay unos personajes muy graciosos aquí, ¿no? La ciega de Jerez y el niño de Almería. ¿Vale? Y bueno, a partir ya de los años, a partir de que llega la guerra, sí, un poco antes yo creo que ya, asume la gerencia del cine el hijo de Tomás Mas Simón. Tomás Mas Simón creo que fallece antes, y entonces queda Tomás Mas Martínez, que es el hijo, y también su hermana Isabel.
Esto lo encuentro en internet, no es mío. Hay cierta discusión sobre si Olimpia era con I latina o con Y. Según la gente que estuvo allí, era con I latina, y en la mayoría de documentos sale con I latina. Pero aquí, quizá porque el Teatro de Valencia es con Y, pues lo han puesto con Y. Una única foto que he encontrado, y ya digo, no es mía, esto está sacado de internet. Bueno, este señor es Esteban Martínez Martínez. Ya en esta época de los años 40, pues ya tenemos más constancia de los trabajadores que hubieron. Y Esteban empezó como aprendiz. Bueno, la cabina no sabemos aún muy bien. No, creo que no es, según me dijo Paco Ortiz, no es el Olimpia. Esteban trabajó en el OMA, en el Begoña y en otros cines. Tampoco se lo veía el Begoña, creo yo. Pero bueno, este es Esteban Martínez, que fue uno de los proyeccionistas. Empezó como aprendiz y luego pues ya fue subiendo. También estaba Tomás Ocerín, el jefe de cabina en esta época. Y Saturnino Domínguez, el oficial. Un par de anécdotas curiosas que he leído, me han contado. ¿Vale? Una es que debajo del escenario vivía un señor que le llamaban el Gallego, porque era de allí, que era el que tocaba el piano. Y pues se ve que no tenía casa y le dieron eso para vivir. Y un buen día, pues se lo encantaron cada vez. No sé si es que empezó a leer o fueron a buscarle. Esto fue en los años 50. Y eso, bueno, me lo recuerdan algunos que lo encantaron cada vez. Se murió. Bueno, una anécdota un poco escabrosa. Y la otra es que cuando alguien perdía algo, esto me lo ha contado el hijo de Esteban, también está presente. Esteban dejó además unas memorias suyas que cuenta muy detalladamente cómo era el día a día, todo lo que tenía que hacer. Y otra cosa que me cuenta ahí es que si alguien perdía algo en el cine, paraban la proyección y se ponía a buscarlo. Tenían las luces. Bueno, pues una chica que perdió una pulsera y al modo de escándalo no lo encontraban y al final estaba en la bragueta del novio. ¿Qué estáis haciendo? Y bueno, el Olimpia, como ya he dicho, coexiste con el Victoria, se lleva bastante bien, parece mentira, pero se llevan bastante bien. Son los reyes, básicamente no hay otros cines en esa época. Y hasta que en algún momento, que no he podido tampoco, siempre me parece que es más fácil encontrar cuando empiezan los cines que cuando acaban, porque había más información en los plenos, en la prensa. Claro, la prensa recibe los cines con los brazos abiertos, es una novedad, es una alegría para todos. Pero luego los cines cierran y nada, no ves ni una mención. Dices, un cine que ha estado 40 años, 50 y no le dicen ni adiós. Pues bueno, en algún momento, hasta el 70 sé que estuvo el Olimpia abierto. Yo nací por ahí, o sea, no llegué a conocerlo. Y poco después se vende y se lo queda, se construye una finca, la vivienda que hay ahora más grande. Y lo que es la nave de cine se lo queda la Opel, Autotalleres Puerto, que se llama hoy en día. Y sigue como taller. Pero lo curioso es que si vais allí veréis que hay rastros de cine todavía. Si os fijáis en los pilares y arriba, pues veis que se ve un cine. Ahí en el fondo estaría la pantalla. Esto es un lateral, ¿no? Se ve que fue un cine si lo sabes buscar. Y normalmente a mí me han dejado entrar siempre que he pedido otro. Bueno, detallitos de cine. Y ya está. Es un poquito el Olimpia a los de Galgos. Vale, pasamos. No estoy controlando la hora, si me paso, luego me pitáis. Bueno, el siguiente cine ya después de guerra y es el Parque Victoria. El Parque Victoria, pues ya lo he dicho, sustituye al Teatro Cendoya. El Teatro Cendoya quedó en ruinas. Yo me he preguntado si se llegó a aprovechar algo para el Parque Victoria, pero no tengo constancia. Hablé con un señor, Jaime Pons, se llama Pons, pero Jaime Pons era el sacerdote, ya me acordaré. Bueno, Rafael Pons, perdón, muy mayor ya. Y él de niño lo vio y le dije, ¿y tú te acuerdas cómo está? Y dijo, yo solo recuerdo ruinas, me dijo. Entonces, no sé si realmente se puede especular de que se quedó o no se quedó algo. En cualquier caso, la familia Omar Rementería lo adquiere como cine de verano del Victoria cerrado. El primer dato que yo tengo es del 44. El primer dato que tengo yo. En este momento tendría tendría mil butacas después, porque sería reformado. En un primer momento, no sé si recordáis el plano voy a poner. En el plano del Cendoya, no sé si os acordáis de la base que tenía. Vale. En el plano del Cendoya veis que tiene un entrante en la parte izquierda, ¿no? Eso era la calle del Cendoya.
Cuando el Parque Victoria se compra, sigue teniendo este contorno, ¿vale? Pero luego en el año 50, a principios de los 50, no, antes ya la familia Barramentería aprovecha que se reforma la calle y compra el trozo que falta para completar el rectángulo, digamos. Y es ya como lo hemos conocido casi todos, creo yo. Vale, entonces, bueno, esto es lo que es hoy en día, más y más. Antes fue un Mercadona. Este es el plano de la reforma. Aquí, como ya digo, ya se hace todo el rectángulo. Esta reforma es del 53, 54, creo. Bueno, si tenía curiosidad, costó 50.000 pesetas el presupuesto de la reforma. Y posteriormente, muy poco después, se añade una pantalla panorámica, ¿vale? Los formatos panorámicos entran en 1953, ¿vale? El cine para luchar contra la televisión, el cine americano, porque aquí no había tanta televisión, no había televisión, pues empieza a ampliar pantallas y surge el formato panorámico. Entonces los cines tienen que cambiar tanto los proyectores o la pieza que llevan delante como la pantalla. Y aquí esto lo adquieren antes. Vale, hoy en día cuando vemos las terrazas, dices, esto es un poco, hoy parece como que es inviable, tantas que había antes y dices, oye, hoy es inviable, ¿no? Una terraza que la gente enseguida, los vecinos yo creo que protestarían al momento, dirían, pero bueno, pues la terraza tenía un par de cosas curiosas. Una es que, como la pantalla daba al este, la luna cuando salía pegaba en toda la pantalla. Entonces, al principio costaba ver la película, ¿no? Lo que pasa es que, como estaba el nodo y todo eso, pues normalmente se solventaba hasta que ya subía un poco y la luna pegaba. Y otra, que lo cuenta Esteban Martínez en sus memorias, es que la gente cuando iba a los cines de verano salía luego con un polvo blanco, decía esto. Y esto era porque en fábrica, cuando llegaba la noche, liberaban no sé qué era, no recuerdo exactamente el nombre, pues liberaban algo que seguramente sería tóxico, y quien estaba esas horas por la calle pues se lo comía. Entonces riesgo de ir a un cine de verano, aparte de la lluvia, aunque la lluvia, yo desde luego no recuerdo más que una vez que lloviera en el Parque Victoria yendo yo. Una anécdotilla así curiosa, me la contó mi tía, que al principio en el Parque Victoria tenía una habitación habilitada para bicicletas. Entonces, si tú ibas en bicicleta, venías de Canarias donde fuera, pero yo pago, evidentemente, pues te guardaban la bicicleta. Muy curioso también. Y sobre la gente que trabajaba allí, bueno, yo tengo una anécdota que trabajaba un tío abuelo político mío. Lo que pasa es que yo no lo conocí, murió antes de que naciera yo. Era Julián Tornal, que era acomodador, bueno, cambiaba mucho, pero era uno de los trabajadores de Loma, del Victoria y en Loma no se llegó, en Victoria aquí sí. Y bueno, en cabina estaban los hermanos Bonet, antes hermanos que, bueno, empezaron muy jovencitos, esto es muy habitual, es como el caso que hemos visto antes de Esteban Martínez, pues gente que empezaba muy jovencita, empezaba allí un poco bajo manga, porque no les contrataban evidentemente, hasta que ya demostraban su valía y les pagaban. Y aquí pues los hermanos Bonet, pues los tres trabajaron de proyeccionistas. Luego casi todo el mundo trabajaba aparte en fábrica y tal, porque no daba para vivir esto, era final de semana o unos pocos días. Yo hablé con Eloy, que es el único que vive, creo, y me estuvo contando pues eso, que se empezaron jovencitos, trabajaban para su marramentería o iban de un cine para otro. La gerencia, no lo he dicho, la gerencia del Parque Victoria, bueno, evidentemente empieza con los hermanos Omar Rementería, el Ciriaco es más recordado, porque vivía aquí, en teoría era de todos, pero bueno, hasta que muere en el año 80, en ese momento se hace cargo de la empresa Ferca. La empresa Ferca era la empresa que tenía la avenida y tuvo durante algunos años también el Loma, el Terrazanir y el Parque Victoria, entre el 80 y el 85, ¿vale? Que es la época en que yo me desteté en los cines. La empresa Ferca eran los hermanos Salvador y Tarsilo Caruana, a que tenemos el honor de tener aquí, y Vicente Ferriz, creo que era el cuñado. Y esto llevaron, bueno, la avenida era suyo, lo llevaban y llevaron estos otros tres. Y son los cines con los que yo me crié. En mi primera adolescencia fueron esos 4 cines. Tarsilo está aquí, que si luego le queréis preguntar algo, de mejor fuente no lo vais a tener. Cuando lo deja la empresa Ferca, igual que Loma, se hace cargo de Alejandro Payá. Alejandro Payá es un empresario castellonense bastante conocido, tiene muchos cines en Castellón, pero solo lo tiene 2 años. No sé por qué, pues no le gustó, no le fue bien. Y después continuó Idilio Crespo. Idilio Crespo, que ya hemos hablado de él, pues había sido, él se crió, bueno, con el Loma lo comentaré mejor más. Idilio Crespo se crió en los cines de Calais, eran de su padre,
y bueno, al final se quedó aquí, los cines de aquí, y tuvo el penoso deber de dirigir el OMA y el Victoria hasta el final, hasta el caso de Victoria fue en 95. Aquí vemos los planos, bueno, no siempre se corresponde con la realidad, porque no era exactamente así, ¿no? Pero bueno, la puerta no era así, ahora la veremos. Y aquí está la ubicación, curiosamente, sí, aquí está la ubicación. Vale, estas son las fotos que me ha cedido la familia Barrementería, concretamente de José Miguel. Esto yo calculo, no me supo decir cuándo era, pero yo me imagino que esto debe ser cuando ya lo desahuciaron, ya lo dieron por vendido. En el año 95 el Parque Victoria se acaba, su abandadura. Yo, si os sirve como curiosidad, recuerdo que la última película que vi fue Batman Forever. Pero no fue la última que hicieron, pero fue la última. Y bueno, ahí veis que tenía un graderío, que era de hormigón muy duro. No lo solía ocupar casi nadie. Tenía un pequeño palco que venía bien. Yo recuerdo una ocasión, la única ocasión que yo recuerdo que llovió, entre comillas, bastante, fue viendo Sombras y Niebla de Woody Allen. Y fue la única vez que dijimos, nos metemos ahí. Nos metimos ahí, a la derecha estaba el bar, y este señor, pues igual os acordaréis de él, este señor era Vicente Rosselló, que fue portero y taquillero de Loma y del Parque Victoria muchos años. Un señor con patillas, moreno, bajito, ya falleció. Esto era la pantalla panorámica. Como veis, los planos, y bueno, a los lados estaban los altavoces, y arriba había un árbol que ponía PV, el árbol no sé exactamente por qué. También se lo pregunté a José Miguel y dice que tampoco lo sabía. Vale, y bueno, había una frondosa vegetación a los lados que ayudaba a paliar un poco la luz que entraba por las farolas. Que sabéis, yo me acuerdo de ver Drácula de Coppola y no sabía nada, porque como era tan oscura, no hay películas que creo que no se podían hacer en esos cines. Otra vista del interior. Este es José Miguel, hace muchos años ya. Ya os digo, yo calculo que esto había sido cuando el cine ya se vendió, o se arrendó, porque sigue siendo de la familia. Los palcos, la cabina de proyección, fotos también de José Miguel, del exterior. Aquí me contó no sé qué anécdota de que creo que les pusieron algunas pintadas y entonces al que lo pintó lo pillaron y el ayuntamiento lo obligó a repintarlo. No sé si quedó peor, pero bueno. Otra vista de la programación que se ve anunciada ahí del Cineoma. El Parque Victoria cuando cerraba pues anunciaba el Cineoma durante el invierno. La puerta, que vemos que no es como estaba en el plano, pero bueno, era bastante bonita. Quienes no lo hayan conocido, no sé si aquí alguien no lo habrá conocido, pues entrabas y, por lo menos en mis tiempos, te ibas a la izquierda, porque a la derecha había una valla, una verja, ¿vale? Y entrabas por ahí. Ahí estaba el portero, el bar y accedías. Esto lo encontré en internet, no sé quién es el autor. Intento ser respetuoso con el tema del copyright de las fotos, pero a veces no sabes quién lo ha hecho. De hecho quería poner los nombres, pero al final no me ha dado tiempo. Bueno, Rocketeer del 91, sé que esta foto es de ahí, 91-92 como mucho. Vale, y luego, bueno, una curiosidad es que también en estos sitios se hacían otro tipo de actividades, incluso políticas. En los años 70, 80, pues tanto el PSOE como el PC hizo varios actos. Esta no tengo el año, pero me imagino que cuando ganó el PSOE, sobre el 82 o antes, un mitin que se hizo. Y esto es más curioso aún, esto es un concierto que se hizo en el año 95, creo. ¿Vale? Esto lo agradezco a Isabel Rondán y a Miguel Pla, que me lo han pasado. Pues hubo 2 o 3 conciertos, en marzo, como veis, ya fuera de la temporada de cine. Y 1.500 pesetas valía entrar. Me recordaba a Miguel que se ve que fue un poco caótico, que llegó a ver hasta pues, golpes y todo, porque subía la gente del escenario y la seguridad pues actuó severamente. Estas son fotos que he encontrado por internet. Ahí se ve la película, creo que es Jack. Me parece que es Jack. Sí, rescate, 2013 rescate en Nueva York, en Los Ángeles. Y llegamos al derribo ya, por desgracia. El derribo, bueno, en el 95, septiembre del 95, cesa el cine y curiosamente aguanta hasta febrero del 98, cuando ya se derriba. Esta foto es de Roberto Martínez. Perdón, Rubén Martínez, vale, veis la fecha, febrero del 97, y esto también es de Rubén. Y nada, ahí está, otro cine más que cae y se queda en el olvido casi. Y estas ya son fotos que he encontrado por internet, también son del derribo, no sé, el autor lo desconozco. Si está aquí por casualidad, pues que me lo diga después, para citarlo debidamente. Otra foto del derribo. Esta foto es mía.
Esta foto es de 1990. Yo en 1990 pues cogí una cámara que había por mi casa muy mala, muy vieja, y me gasté mis ahorros en un carrete y en el revelado, y dije, voy a hacer fotos de los cines que hay por aquí. Me fui con mi amigo Chema Lorente y recorrimos casi todos los cines, nos dejamos a San Pedro y alguno más. Y bueno, son unas fotos que en principio no tenían una pretensión artística, pero bueno, ahora que han pasado 35 años, pues han convertido un poco en fotos históricas. De hecho, veréis que circulan por muchos sitios, a mí no me han pedido permiso tampoco. Han salido en libros, han salido en vídeos, pero bueno, me queda el placer de decir, mira, he contribuido un poco a la historia, ¿no?, de los cines de aquí. En 1990, como digo, Días de Truenos, está ahí en cartel, y la otra película, no me acuerdo, es una película española, pero no me acuerdo ahora. Y esto es la actualidad, el más y más. Esto, sí. Vale, aquí sería Victoria. ¿Cómo vamos de tiempo? Que no estoy controlando. ¿Bien? ¿Mal? No me enrolla mucho. Vale, pues aprovechando que estamos con el Terraza Victoria, o con el Parque Victoria, voy a pasar a los cines parroquiales que nacen casi seguidos. Los cines parroquiales me ha costado bastante encontrar información, bastante. Menos el padre Jaime, que he contado con la gerente y me ha ayudado mucho. ¿Por qué empiezo con este? Pues porque el Salón Alameda, que también sigue en pie, Salón y Terraza, ¿vale?, esto lo conocéis. El Salón Alameda, mejor dicho, la Terraza, sustituyó al Parque Victoria durante 2 años. El OMA aguantó hasta el 97, pero ya he dicho que el Parque Victoria cerró en el 95. Entonces, esos 2 años, Idilio Crespo alquiló este local. La terraza le llamó Terraza Alameda y fue el cine de verano que sustituyó al Parque Victoria. Muchísimo más pequeño, forzosamente, pero bueno, siguió la actividad ahí. Vale, y, bueno, esto sigue tal cual. En principio, vale, esta es la única foto que he encontrado del interior. Como veis, son sillas de madera, sillas de que ser bastante incómodo, y un aforo muy pequeñito, se adivina, y se puede casi contar. No sé muy bien en qué años estuvo el cine. Aquí me han dicho que al final de los 40 ya estaba. En el 45 se hizo el salón, eso seguro, el anexo, mejor dicho. Aquí me ha dicho que al final de los 40 ya estaba, pero bueno, al final de los 50 y 60 está claro que sí. Y parece ser que cuando en el 71 ocurre el famoso crimen este del Monaguillo, pues ahí parece que evidentemente dicen, bueno, se acabó el cine. Porque con lo que había pasado, pues no era para estar llevando a los niños a la iglesia allí. Bueno, esto es una foto clásica de una de las postales que circulan por internet. Vale, ahí vemos que no está todavía, ahí no está todavía la terraza, pero sí que está el kiosco de Luis Gil, era del 55, por ahí de mediados. Con lo cual sabemos que la terraza, ahí ya se ha hecho el anexo a la iglesia, que antes no estaba, el anexo que es el salón parroquial, donde se hacía el cine interior, pero no el otro. Entonces es fácil calcular que sería sobre el final de los 50. Otra foto clásica de aquí, otra postal. Esto es una foto que tomé hace años, ya de 2008, por ahí, que todavía era peatonal. Esto estuvo, la terraza estuvo muchos años abandonada, pues no sé, desde que cerró, los años 70-80 estuvo básicamente abandonada. Me acuerdo que en la pantalla debajo, vemos al interior, debajo de la pantalla, en estos habitáculos, ensayaban grupos de rock. Yo me acuerdo de grupos de rock. Bueno, eso, se habilita otra vez con Idilio Crespo, para que sea cine, año 96-97. Y posteriormente, ya cuando llega a Lucine, el primer año de Lucine, 98, también lo alquila, y se llama Terraza Lucine, pero lo tiene un único año. Solo estuvo ese año como Terraza Lucine. Después se ha llegado a proyectar alguna cosita, pero ha sido cosas ya... esto era la cabina, que era súper difícil acceder, y hasta principios de este siglo había un proyector ahí, que no sé si sería el de esta época. Ahora ya no sé si está o está cerrado, pero ya no se ve. Vale, estaba ahí la cabina de proyección, tenías que meterte hacia el equilibrismo, por lo que me han contado, para entrar. Y esto es la pantalla. Bueno, y esto es el interior hoy en día, que es recordado sobre todo porque se hace el Belén todos los años, aquí en la parte izquierda. ¿Vale? Si os dais cuenta, incluso los armarios son los mismos que la foto antigua. Se hace el Belén y luego la peña valencianista pues queda allí cuando hay partido, y lo que en el otro lado hay, no tengo la foto, pero tienen un televisor y van allí a ver a su equipo. También a finales de la década de 2010 se pasaron películas un par de veranos, 2 o 3 veranos se pasaron unas pocas películas. Esto fue iniciativa de no sé si es un junior, no se llama junior exactamente, pero no sé, bueno, de gente relacionada con la iglesia. Hicieron 4 o 5 películas infantiles durante una a la semana, creo que era, algo así. Yo recuerdo, no fui a verla, pero yo recuerdo Thor el mundo oscuro, la segunda de Thor, una de las que hicieron. Y que yo sepa, esto es la última actividad que tuvo el salón.
¿vale? El Belén de Aprendices, todas las navidades lo abren, ahí está, bueno, actividad fílmica, dicho, lo que hacen ahora aquí. Y esto también me lo pasó Isabel Rondán. Supongo que serían las sesiones esas, no sé, luego está por ahí, si no que lo diga. Supongo que serían estas sesiones que hicieron durante estos 2 veranos, creo que fueron 2 veranos. Vale. Y esta es un poco la historia por encima. Tengo más datos, pero no quiero avasallaros y aparte el tiempo se nos come. El cine San Pedro. No he encontrado fotos tampoco de su época, pero bueno, está casi intacto porque según me contó también Chimo Ginés, el edificio ahí a la derecha era parte del cine en su momento y se vendió, ¿vale? Pero por lo demás el local está, pero está con la escuela, es escuela. Esto era la cabina de proyección y de aquí se sacaba el aparato proyector para proyectar en el Terrazanit, que luego lo veremos que lo harían. Y esto es, según me dijo Chimo, pues este último edificio a la derecha era parte del cine, el cine llegaba más. Y estos son los planos originales, ¿vale? Y ahí veis, la primera planta es el cine, con la pantalla al final, o sea, donde hoy está la casa esta, ¿vale? Y sí, ahí se ve. El piso de arriba, con eso lo querían, actividades diversas. Hoy en día, como pertenecía al Colegio San Pedro, bueno, por cierto, este cine ayudó a una de las cosas que se recuerda siempre de él es que ayudó a financiar la iglesia con las sesiones. Los cines parroquiales inicialmente pues tenían un fin un poco pues evangélico, ¿no? Se premiaba a los que destacaban en catecismo, a los que podían, con descuentos, con entradas, y se pasaban normalmente películas de carácter infantil y sin ideologías y amenas. Pero luego no fue siempre así. No fue siempre así porque incluso tanto aquí como en el Salón Parroquial Begoña, por ejemplo, estuvo Nautilus, la asociación Nautilus, que todavía sigue, pues aquí llegó a proyectar cosas. O sea que no eran tan cerrados como a lo mejor creemos, se abrieron bastante a cosas diferentes. Y San Pedro, según el plano, según el informe del arquitecto, dice que tenía 200 localidades. Yo en otro sitio encontré que tenía 342, pero sospecho que hablan del Terrazanit. Es que el Terrazanit mucha gente le llamaba San Pedro porque le llamaba San Pedro de verano. Entonces yo sospecho que estos 342 sería Terrazanit. Bueno, y el tercer cine eclesiástico, y este es el único que yo conocí en activo, tuvimos la suerte de contar con la colaboración de su gerente, Andrés Fuertes, pues fue el cine del Padre Jaime. Estas son de las fotos que hice yo en 1990, ahí está mi amigo Chema. Ya os digo, nos recorrimos todos los cines que conocíamos y hicimos fotitos, insisto, sin pretensión artística, pero bueno, hoy en día tiene un valor documental y me enorgullece. Vale, el cine del Padre Jaime, por lo menos en el año 59 ya estaba, podría ser que antes, pero hasta el 59 puedo garantizar que ya estaba, hasta donde yo he seguido. Inicialmente era el edificio que hay más a la derecha. Inicialmente empezó ahí y, vale, el edificio que se ve un piso con 2 ventanas, estaba ahí. Y lo de en medio, lo que está pintado en blanco y puerta azul, era la terraza. Se empezó a proyectar ahí y se hizo la terraza. Y posteriormente se habilitó este, que ya es el que yo conocía activo, hasta los años 70. Se habilitó este, pero se entraba por la terraza, era muy curioso. Tenías que entrar por la terraza y por un lado. Y ya entraba directamente al cine. Y me recuerda a la gente que ve en esta época pues, que había un pilar en medio. Si te estaba muy atrás, había un pilar en medio y no se podía ver. Y que además estaba luego, eso me lo dijo el propio Andrés Fuertes, que estaba, pues el barcito kiosco estaba en la propia sala al final de todo. A juras, o tenía alguna lucecita. Luego ya se habilitó un vestíbulo, yo ya lo conocimos el vestíbulo. Ya entrabas por ahí, por estas puertas, había un pequeño vestíbulo y a la izquierda estaba el bar. ¿Vale? Y bueno, la persona vinculada a este, a ver si va esto. Vale, esto es la terraza, pero ya cuando estaba en desuso. Vale, y esto, aunque es una foto que no se ve muy bien, pues tiene, como otras que enseñaba, un valor histórico. Este es Andrés Fuerte siendo muy jovencito, que ya se metió, él de pequeño, pues como iba allí porque estaba vinculado pues con el catecismo y con actividades religiosas, pues ya empezó a meterse por ahí, le gustó, le enseñaron y se hizo con la cabina de proyección, se hizo un poco, entre comillas, el jefe, ¿no? Empezó muy jovencito, estaba entonces Jaime Pons, el recordado sacerdote, y él le daba bastante, por lo que me contaba, le daba bastante manga ancha. Él decía, tú con películas que te tengan a los chiquillos. Y él pues fue llevando el cine hasta que ya cumplió la mayoría de edad y entonces se hizo oficialmente gerente. Bueno, esto es otro acto también que tuvo allí lugar, actividades de grupos de rock,
De hecho, ensayaban, según me dijo Andrés, ensayaban debajo del escenario. Esto es una curiosidad. Bueno, esto son películas que yo recuerdo cuando entraba, que ya eran incluso, entonces ya eran antiguas. Yo empecé en el 78-79, cuando ya iba a cerrar, pero yo me acuerdo que me quedaba fascinado viendo los pósters, ¿no? Luego las películas, luego igual no, ni valía la pena, pero... Y me acuerdo, pues, algunas de las películas que recuerdo haber visto el póster o la película. La de Robin Hood sí que la vi, y la de Superman, que no está aquí también. Y por cierto, tuve la suerte de conocer a Paul Nachi. Mira qué cosa que lo veía este póster de este señor, y muchos años después lo conocí. Y eso, pues hacían peliculitas esto, para pasar el rato. Entretenidas, ya eran, incluso, insisto, ya eran antiguas. En el año 79 ya tenían muchas 4 o 5 años y 6, pero bueno, no, cine un poquito... Esto es una foto de Vicente Ordín, que tuvo la gentileza de pasarme, ya de cuando, bueno, el cine, aunque cerró en el 79, como he dicho, además certificado, aquí sí que lo tenemos claro, creo que fue octubre, esto me lo dijo y me lo pasó, incluso tengo me lo pasó en los Fuertes, el cine cerró en el 79, yo llevaba 1 año o 2 yendo, y este es el primer cine que yo recuerdo empezar a asistir con regularidad, y me frustró mucho, y dije, vaya hombre. Entonces cerró, pero estuvo abierto hasta 2008-2009, estuvo en pie, acogía asociaciones benéficas, y estaba Sokoltie, tuvo la Academia de Demos, creo que se llamaba, ¿vale? Entonces esta foto no sé exactamente cuándo es, pero por ahí, 2008, los años que cerró. Esta también aquí, también Vicente Ortín, perdón, ¿vale? Aquí es porque la cornisa pues empezaba a caer y pusieron la valla. Y poco tiempo después fue derribado. Esta foto es del Económico de Ignacio Mazunces, pero bueno, es lo mismo, aquí lo vemos en color. Y salió en su periódico que lo habían denunciado y lo habían cerrado porque estaba cayéndose. Y esto ya es el final. Esta también es de Ignacio Belzunces, aquí ya se ha acabado. Esto puede ser el año 2009. Aguantó, ya digo, aguantó bastante para el tiempo que estuvo cerrado, pues casi 30 años. Ahí estuvo el cine. Ahora me da rabia no haber hecho fotos, digo, mira que lo tuve 30 años ahí. Y esta la hice yo cuando empezó a construirse la finca que hay ahora. Y esta es la finca que hay hoy, que es un poco tétrica, pero bueno. Y aquí en el bajo me dicen que se conserva un proyector. Yo no he podido entrar, he querido entrar, pero me dicen que se conserva un proyector. Y bueno, como curiosidad, vale. Nada, el cine en principio evidentemente lo llevaba a la iglesia, pero ya, como yo digo, tanto Jaime Pons, hasta que vivió, que falleció en el 73 creo que fue, como luego los sacerdotes le dieron, Andrés me contaba que le daba mucha manga ancha, y de hecho se llegó a pasar una película erótica, que digo, yo me quedé cuando la vi, dije, esto te dejaron pasarlo, y de terror y cosas, o sea, ya en los años 70, claro, ya había venido la democracia y tal, pero ya no era un programa tan infantil. Y otra cosa que me recordaba Andrés es que en el cine de verano los madrileños se volvían locos por las películas de Manolo Escobar, que se iba mal de dinero, que veía que necesitaba gente, Manolo Escobar, y siempre no fallaba. Y estos son los cines eclesiásticos que tuvimos aquí los 3. Vale, pues vamos a pasar a un cine muy querido. Aquí tengo muchas cosas, pero no se va a dar tiempo. Esta foto es de José Luis Briz, el antiguo maestro de Begoña, que ya falleció, de haber visto por internet. Y por el derribo de los edificios, este edificio que hay ahora se acabó en el 92, así que el derribo empezó en el 90-91. La época en la que se tomó el cine humano, pues qué voy a decir yo, para mí es un cine esencial en el que me crié. Un cine muy grande, cuando se construyó era algo fuera de... Vamos, no era normal. Aquí era un cine casi de capital. Tenía contratos variados entre 1.500 y 1.700 localidades. Y según un dato que he encontrado, que lo veo un poco exagerado, valían 10 y 5 pesetas, que yo creo que eran mucho en su época. Y bueno, era un cine que era pues de capital, de Valencia. De hecho, se cuenta, hay una anécdota que cuenta que Marisol Pérez, la actriz, estaba en Valencia actuando y oyó hablar del cine y dijo, voy a verlo. Y vino a verlo. Foto no, yo no he encontrado, pero... El cine, los gerentes fueron los mismos que el Parque Victoria, como ya he dicho, diría como Rementería Azteca Valles en el 80, después la empresa Ferta, los Caruana con su cuñado Ferriz, Alejandro Payá, Emilio Crespo hasta que se cierra en el 97. Vale, y en aquellos tiempos, bueno, no voy a detallar la plantilla, sí que diré, bueno, pues que había un montón de gente trabajando, no era como ahora que con 1, 2 o 3 se apañan. Habían 2 acomodadores, habían 2 porteros, eran otros tiempos. En cabina habían 2 o 3 personas. Y bueno, lo mismo, los hermanos Bonet, que ya he mencionado, eran proyeccionistas. Eduardo Martínez también estuvo un tiempo. No me acuerdo si era Eduardo Mérida o Ricardo Mérida, pero bueno, que también estaban por todos los cines.
¿vale? Y me contaba José Miguel Marrementaría, recuerdo que es el hijo de Ciriaco, pues que Sara Montiel les pagó el cine, que hacían el último cuplé, que fue un gran éxito. Fue tan grande que lo hacían a la vez en el OMA y en el Victoria, no a la vez, sino que hacían la misma jugada de ir corriendo a llevar, acababa un rollo y se iban corriendo a llevarlo al otro cine. O sea que, y cuenta que con esa película se financió el OMA, que debió costar, no me acuerdo, no sé si 1 millón de pesetas o algo así de la época. Por cierto, aquí actuó Manolo Escobar, en persona, ya no fue en película. Hubo actuaciones varias. En los años 70-80 ya los habituales, 90, pues eran el mencionado Vicente Rosselló y su mujer Pepita, que llevaba el bar, el acomodador que se llama Luis como yo, pero no me acuerdo de apellido. También durante mucho tiempo llevó el bar la familia de Alarcón, que eran los que tenían el kiosco de la Rubia. Llevó este bar y llevó el de Victoria, ¿vale? Era el hijo de la Rubia con su mujer. Y bueno, su hijo, que es amigo mío, pues me ha contado anécdotas de, bueno, entre otras cosas, que iba buscando a Coca-Cola para beberse desde el suelo, que son madres, pero bueno. Y nada, llega a los 80 o llega la democracia, los cines reviven un poco, curiosamente por el destape, ¿no? Por el cine erótico, no siempre erótico, porque las películas ese también podían ser de terror, y eso le da un poco de vidilla a los cines. Todos dedican un día, entre semana, miércoles, jueves, viernes a veces, a este tipo de películas. Y en los 80, bueno, yo recuerdo, pues es cuando yo empecé a ir al cine, no, ya fui antes al cine OMA. Yo recuerdo la Guerra de las Galaxias allí en el año 79, porque los cines, como eran entre comillas de reestreno, ¿vale? Porque Tarsilo me dirá que no era reestreno, efectivamente, a otros me lo han dicho, aquí les llamamos de reestreno porque ya es cuando empieza el programa doble. No era reestreno técnicamente, pero como tardaban tanto en llegar, porque los cines de Valencia tienen exclusiva y hasta que no se iban de Valencia, se repartían los rollos, antes eran rollos, y hasta que el rollo no pasaba por un cine, por otro, iban bajando un poco como de categoría la ciudad, ¿no? Entonces, primero empezaba por las capitales, luego iba a ciudades más grandes, luego a pueblecitos, al final el rollo llegaba como llegaba, cortado y roto por todos lados. Los programas de mano, los programas dobles de Cine OMA, yo recuerdo los primeros años que iba, sobre todo los inverosímiles que eran, que hacían películas que decían, pero bueno, está como... ¿Cómo la ponen, no? Entonces, yo me acuerdo de películas de Luis de Funes, de Bruce Lee y sus socios, de bueno, muchos que salían de karate, de quién más, bueno, cuando se puso de moda con Animal más que hacían películas de italianas malas, imitándolas, pues era un poco el plato, el primer plato, ¿no? Y se supone que era el plato fuerte, era la segunda película, a veces no era así, a veces era, o era las dos, o era la primera. Bueno, pues recuerdo sobre todo eso, de los programas dobles, y me acuerdo un día que tengo el recuerdo de ver dos en la carretera, de verlo desde fuera, dos en la carretera con la primera película de Mad Max, creo, que era curioso que decía, bueno, sí, por temática cuadran, pues son de carretera, pero no sé. Y bueno, me acuerdo de eso, sí. De hecho, yo lo al final, ya en los 90, iba directamente a la segunda película. Igual hacía mal, pero ya iba a la segunda ya. Se me hacía tarde, digo, pues. Entonces, nada, pues en los 80 hemos visto los empresarios que lo tuvieron. En el 88 entra Idilio Crespo, ya lo he presentado, y se hace cargo de la gerencia ya en un momento muy malo. Idilio Crespo había sido diputado del PSOE. Previamente había estado en los cines de su padre, en Carler. Y me contó pues una cosa muy curiosa, que él, bueno, el cine me ha muy recordado por una anécdota. Y es cuando Lerma se tuvo que refugiar en él porque le querían agredir. Vino aquí en el momento de la reconversión, la multitud se le tiró y se tuvo que meter y refugiarse hasta que vino la policía. Y curiosamente eso se repitió luego en el 87, casi parecido. Bueno, pues Idilio Crespo acompañaba a Lerma. Y me dijo, mira qué curioso que conocí mi cine de esta forma. Y luego, años después, pues sería gerente. Lo entrevisté, fue muy amable conmigo, me contó muchas cosas. Idilio cambió uno de los proyectos que había, que eran los originales, por uno más actualizado, tampoco nuevo, y parte de las localidades. Las localidades de Loma, ahora lo veremos en fotos, eran de madera, o sea, el respaldo era madera y lo de abajo tapizado, piel. Y Idilio cambió 2/3, creo que fue más o menos, por unas, también de segunda mano, de otro cine, pero mucho más cómodas, eran rojas. Y practicó también un pasillo transversal, no sé si recordaréis de eso. De repente metió un tajo ahí, que te veías un poco ahí como... Bueno, esta foto también es mía, que también ha salido en muchos vídeos, incluso en libros. Veis que está bien de trueno porque la hice el mismo día que el Parque Victoria, que anunciaba Loma. Este es Ciriaco Marramentería. Ciriaco falleció
en el 80, los 75 años, 74, no sé si los llevo a cumplir, nació en el 1980. Pues probablemente el empresario más famoso del puerto. Con perdón, Tarsilo, pero yo creo que la gente se acuerda mucho. Y la gente cuando habla de la herradura piensa en Ciriaco, cuando realmente el herrador original era su padre, pero bueno, como heredaron el mote. Y esta es la primera película con la que estrenó Loma el 15 de marzo del 58. Recuerdos, vacaciones en Italia, que no en Roma. Esta fue la primera película. Aquí una serie de fotos que tengo de Loma encontradas por internet, no son mías, ni conozco al autor. Esta claro, un curso fotográfico, este autor sí lo tenía, pero perdón, pero no lo tengo ahora apuntado. De Loma de noche, como fue el último que estuvo, pues hay más fotos que otros. Otra foto de Ortín, de Vicente Ortín. Esto, bueno, aquí también veis la herradura, famosa. Vale, en mayo del 97 pues aparece un cartel en el cine Oma, que se ve aquí, pero poco, pero lo veréis ampliado, que pone: este cine se cierra por falta de espectadores. Y el Oma anuncia su cierre. A ver, bueno, aquí hay más de cine. Lo tengo un poquito mezclado, quería que lo hubiera quedado mejor. Esto es un abono que tengo yo, que conservo de los años 90, el típico abono que sigue existiendo, ¿no? El cine. Aunque es virtual, te fichan ahí y te dan una entrada gratuita. Y esto es una entrada que conservaba a medias, de los años 90 será. Vale, lo he mezclado un poquito aquí. Este puede ser el último programa de mano que publicó Loma, probablemente, y el único que tengo yo. Esto será el primero del 96, que es cuando se hace cargo de Alejandro Paya. La señora Esmeralda y buscando a Susan desesperadamente con Madonna. Y esto es el incidente con Lerma, que ya digo fue muy sonado, y lo encuentra. Hoy en día buscar el cine Oma y te sale siempre eso. Y curiosamente, Lerma, que son 87, le pasó algo parecido, no fue tan fuerte, pero creo que le pasó. Se ve que no, habría aprendido la lección, la pobre. Vale, y esto ya, pues, a ver, aquí está. Esta foto me la pasó Ignacio Bezunces, pero mucha gente la fotografió en esta época. Esto aparece en mayo del 97 y nuestro amigo Rambla se hace eco, el único que se hizo eco del cierre del cine. Esto apareció en el Levante y mucha gente cree que el cine Oma cerró en mayo del 97, pero no fue así. No fue así porque curiosamente luego continúa el Terraza Alameda en verano, que era el que había sustituido a Victoria, y luego por petición popular, según pone, por petición popular, continuó el cine Oma. Y el cine Oma siguió durante ese otoño hasta antes de las Navidades. Y esta es la última película que proyectó. Yo no la vi porque la verdad es que no me llamaba ni la he visto nunca. Pero bueno, cerró en diciembre del 97, no me acuerdo bien del día. Alucina había anunciado su estreno para Navidad del 97. Entonces ya tanto el Oma como el Marvi dijeron: se acabó. El Marvi siguió hasta el final de mes, pero ya era inviable. Estaba claro que no iba a poder competir. Y 1 o 2 semanas antes de Navidad cerró. El puerto se quedó 2 o 3 semanas o 4 sin cines, por primera vez creo yo que desde guerra. Y nada, me comentaba yo que arreglar el Oma era más caro que todo lo que había costado el cine, que era inviable. Él luchó porque algún partido político se interesara, el ayuntamiento o otros partidos con la oposición, pero nada, no quisieron. Ya eran otros tiempos, no fue como el Victoria, que tuvimos esa suerte. Y al final intentó primero que fuera también un supermercado, como ha sido el Parque Oma y el Parque Victoria. El Parque Oma viene ahora lo veremos, pero por lo visto no tenía las dimensiones suficientes. Yo me quedé y digo, no, el parque, me dijo, el Parque Oma y el Parque Victoria eran más grandes que el Oma. Pues no sabrá él, son suyos, pero a mí me parecía más grande, ¿no? Curioso. Y entonces, bueno, pues este fue el final del Oma. Y estas son fotos también de José Miguel. Aquí son los primeros 90. Bueno, nada de nuevo que no hayamos visto, salvo aquí se ve cariño encogido a los niños, no sé qué parte. Y esto es lo que hay hoy en día en lugar de Loma. Yo siempre que paso por ahí veo Loma, siempre sigo viendo Loma. Yo tengo un sueño recurrente, que lo contaba en la radio, que es que yo con el Loma y la avenida sigo soñando cada X tiempo, sueño que siguen. Que están abiertos o que están medio abiertos, que nos han dejado un trozo. Y esto es el derribo de Loma en el año 98. No se esperaron mucho. Ya la familia vio que no se podía y dijeron adiós. Y ahí se veía, pues, el cierre, muy triste. Ya han entrado fuera, ya se ve que no hay tejado y que estaban máquinas dentro. Y pues un día antes de que se cerrara, ¿cómo andamos de tiempo? No veo el reloj aquí. Bueno, es que aquí tengo, a ver, voy a pasar rápido. Bueno,
Víctor Pereiro, que es un chico de aquí de la localidad, pues hizo una cosa que a mí me hubiera gustado hacer y a muchos, que es explorar el Loma. ¿Vale? Cuando se iba a derribar un día antes, pues Víctor y un amigo dijo, vamos a meternos al Loma y hacer fotos. Le dieron permiso y los de la obra dijeron, bueno, a vuestro riesgo. Y entonces se metieron, y el Loma estaba ya condenado, le quedaba un día de vida, pero sacaron un montón de fotos, las podéis ver en internet de todas maneras, están por ahí, por Facebook y por muchos sitios. Pues voy a pasar rápida para no liarnos mucho. La taquilla por dentro, la herradura, habían 6 pilares, 3 a cada lado, que según me dijo José Miguel representaban a los 6 hijos o a los 6 hermanos o Marrementería. ¿Vale? Eran unas herraduras que tenían los clavitos eran de luces verdes. Yo llegué a conocer las luces verdes, que es increíble, que en los primeros 80 todavía estaban en pie las luces del año 58. Pero sí, cuando se cerraba el cine que se apagaba se veían lucecitas verdes que eran los clavos de la herradura. El suelo de listón de madera lleno de chicles fosilizados, eso era un clásico. La entrada, bueno, cuando se prohibió comer pipas, que era por asunto de audición que ponían en un cartel, por asunto de audición, porque molestaban y aparte, bueno, ya manchaban los cines. Esto estaba dentro, creo que ponía, no la siguiente semana, sino más adelante. Aquí vemos el parte del aforo, ¿vale? Como vemos, las primeras butacas son de madera y luego ya son las nuevas, ¿vale? Las de madera se dejaron porque al principio ahí no se sentaba casi nadie. Se sentaba un señor, que no se os acordaréis, había un señor muy curioso, calvete, que creo que llamaban Miguelón, que siempre estaba en el cine Loma, en los primeros asientos, siempre, y mirando para atrás. Yo siempre lo veía y digo, este hombre es que vive aquí, yo creo que lo sacan cuando sale el cine, siempre, este hombre, aún no llegué a ver en el cine creo una vez, siempre estaba ese hombre ahí, ese señor, y creo que llamaban Miguelón, y me hacía mucha gracia. Y siempre estaban las primeras butacas, incluso cuando las cambiaron se metían, ¿vale? Estas son las butacas de madera, muy viejas ya, el bar, ya dejado, parte de la cabina de proyección donde se empalmaban o se enrollaban los rollos, el hall que era una preciosidad, súper bonito. Se entraba por la derecha y a la izquierda estaba el bar, porque la pantalla también muy bonita, lo de arriba muy cuidado. Las butacas. Uno de los proyectores, este proyector es de los originales porque yo tengo fotos del 58 creo y sí que era ese. El otro fue el que cambió Idilio, que cuando se fue a cerrar el cine se lo llevó, era más nuevo. La entrada del cine creo que está desde dentro, estaba el cartelito este, otra foto de la herradura. Esto era la programación de la semana siguiente, que cuando ibas a entrar a la derecha lo tenías, se ponían los típicos afiches, los pósters y las fotitos estas que ya hoy en día ya no existen. Otra foto de la pantalla, el proyector, el mismo suelo de antes. ¿Se ven muy pequeñas? Es que son pequeñitas. Son bajadas de... Otra vez lo mismo, las butacas viejas, las más nuevas no se ven, están en la sombra, otra herradura, la taquilla. Aquí sí se ven, aquí se ven un poco el cambio de huella, que están las primeras de madera y luego siguen las siguientes. Y aquí también se ve aunque cuesta, ¿vale? Se ven las antiguas de madera y las que cambiaron. La salida, había creo que 3 puertas, si no me acuerdo, ¿vale? Con un cortinón, me acuerdo que era súper pesado, un cortinón de color rojo, grande, que pesaba un montón, no sé, era del polvo que tenía los años, me acuerdo que decía, hostia, vamos a mover esto. Las herraduras están famosas, ahí se ven mejor los clavitos, esto, que eran luces verdes. Y este Víctor Pereiro, pues de crianza de Loma. Y nada, agradecerle que hiciera este documento, porque si no muchas fotos no quedarían ya, de muchos detalles no quedarían. Y bueno, dejamos el Loma ya, porque si no aquí nos quedaríamos mucho tiempo. Vale, paralelamente al Parque Loma, al Cine Loma se abre el Parque Loma, que no es tan recordado, que sin embargo está parcialmente con nosotros. ¿Vale? El Parque Loma, esto es una postal de la época, ahí lo que hemos pintado todavía, esto es final de los 60 debe ser, no estaba pintado. El Parque Loma nace como proyecto paralelo al Cine Loma, pero como vamos a ver no sobrevive ni al Loma ni al Parque Victoria, es lo curioso. Dura más el Parque Victoria, el Parque Loma, yo el resto perseguido son unos 10 años, no sé por qué, no funcionó. Aquí ya a Idilio ya tuvo en cuenta, se lo dijo el aparejador y eso lo cuenta Paco Gómez Caja en su libro sobre la ciudad dormida. El aparejador, no recuerdo quién, se lo dijo su mujer, la mujer del aparejador, que ella dijo, ten cuidado con la pantalla y ponla mirando al mar, para que no tuviera el problema de la luna. Esto es una foto del 57 en la que a la derecha lo podéis ver que ya está construido. Yo no sé el año en que empezó exactamente, pero sí, por ahí, 58, puede que incluso antes que Loma. Este es el plano,
del arquitecto. Aquí se ve dónde se va a construir, ¿vale? Y bueno, en un lado abajo queda Teodoro Llorente, a la derecha está la Plaza Viriato, que todavía no tenía nombre, y a la izquierda Pelleter. Curiosamente, en este triángulo que queda, pues vendrían a vivir mis abuelos. Y esto lo cuento porque yo el Parque Oma lo tengo súper visto, porque yo iba al váter de mis abuelos, lo tenía en la galería, o iba a la galería y lo tenía siempre. Eso sí, por desgracia no lo conocí en activo, yo lo conocí ya apagado, pero yo recuerdo verlo siempre, hay un vergel, un montón de hierba, pero vamos, que lo conocía de siempre. Este es el plano, pero que yo sepa, esta cabina delante no se hizo. La cabina estaba atrás. Yo no recuerdo esta caseta, no sé si alguien que la recuerda, que lo haya conocido en activo. Yo creo que no se hizo ahí. Los planos no siempre se corresponden. Lo otro sí, el edificio del final con los lavabos y con la cabina estaba arriba. Yo llegué a estar, pero ya estaba en ruinas prácticamente. Y la pantalla tampoco era así. Ya veis que los planos, pues bueno, a veces no son. Ese era el proyecto, y luego fue mucho más sencillo. Fue un rectángulo sin tanto adorno. Estas fotos son de José Miguel Omar Rementería, también las pasó años 90, más o menos. El Parque Oma, desde que cierra, que yo he seguido el resto hasta el 67, no debió durar mucho más. Ya digo, no sé por qué, un cine que era nuevo no duró y el Parque Victoria, sin embargo, sí. Entonces estuvo muchos años ahí abandonado, la gente le conocía como el cine viejo y parecía incluso más antiguo de lo que era, porque se había despintado, no lo veías así. Y entonces, esto era como se veía por dentro, que era un vergel. Aquí a la izquierda había un pasillo, que era supongo una salida. Luego parece que José Miguel me contó que lo alquiló, aquí estaba la empresa Seman Cohen y parte del patio lo alquiló, que se ven los tejados. Y estaba abandonado con la maleza creciendo. ¿Vale? Otra foto de José Miguel desde fuera. Aquí curiosamente habían quitado uno de los habitáculos que había a la derecha. A la derecha e izquierda de la pantalla había habitáculos para los altavoces. Ahí se ve uno, pero otro lo han quitado, supongo que amanecería ruina. Bueno, en estos años las paredes se convierten un poco en un patio de pelea política, ¿no? Porque en tiempos, cuando llega la democracia, ¿vale? Antes del Parque Oma y antes de guerra, aquí había tenido la CNT de su casa. Esto era la casa de CNT, que no se llegaba hasta la Plaza Viriato. No he encontrado planos ni fotos. Entonces, claro, cuando acaba la guerra fuera, se lo quitan a la CNT y sale a la venta. Entonces, la familia Omar Rementería lo compra. Tiene inicialmente según me contó mi padre, ahí había un matadero. José Miguel decía que no, que sería para guardar, pero bueno, era la familia. Sí que puede ser porque estuvo implicada en el matadero desde el principio, como hemos visto, que vendían carne. Por cierto, el matadero da para un libro también, hasta que se construyó en el año 50 y pico el definitivo. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que la CNT, cuando llega la democracia, empieza a reclamar el local, a ponerle pintadas, reclamándolo porque consideraba que era suyo, es tanto eso como parte del patrimonio que tenía. Esto es una foto hecha desde casa de mis abuelos, no salió muy bien, pero bueno, como testimonio de cómo estaba el parque. Esta es del 90 también, y esta también es del 90 que le hice yo. Bueno, esta es una foto de la CNT, que me pasó de un periódico, se ve muy mal. En la sombra hay gente ahí, lo que pasa es que cuesta verlos sentados, y aún se ve el habitáculo de la derecha de la pantalla. Este agujerito negro que se ve. Bueno, pues resulta que el 1 de mayo del 83, lo he podido encontrar además. Yo es que lo viví eso en persona, lo vi, pero aparte luego lo he encontrado. El 1 de mayo, yo me veo a unos señores que han abierto una puerta ahí, han abierto a golpes, me veo a unos señores con banderas negras y rojas, yo no sabía eso que era entonces. Y digo, bueno, pues ¿esto qué será? Bueno, a mí eso pues no me importaba en esa época, pero era la CNT, que había entrado como acto reivindicativo o lo que fuera, quería que le dieran el local. Y entonces, ¿qué pasa? Pues eso nos dio ocasión a los chavales del barrio de decir, pues nos metemos. Y la gente veía jugar a fútbol y todo, pero yo como era más de Indiana Jones, pues me gustaba explorar las ruinas. Yo me metí pues, a ver lo que había al final. Nos subimos al cubículo izquierdo con el riesgo, bueno, con la poca cabeza que teníamos por el muro por izquierdo, que no se ve. Me acuerdo que nos subimos al cubículo izquierdo, que era, dice, madre mía, qué cabeza. Yo me acuerdo que decía, mira que se asoman mis abuelos que vienen, ¿no? Y bueno, esto fue un rifirrafe que tuvieron la familia Rementería, al fin y al cabo legalmente eran sus dueños. Y al final, pues bueno, yo creo que la cosa ha quedado. Yo sé que la CNT, parte del patrimonio se lo han pagado, pero creo que muchas cosas pues, se han quedado ya, se han perdido, hoy en día ya no. Y bueno, al final, en el año 95, la cooperativa Consum lo alquila e incluso aprovecha las paredes. Ahí sí podéis ver que se ven las puertas aún del Parque Victoria, porque es la pared del Parque Oma, perdón, porque es la pared original. Es la pared original. Consum, esta foto es de hace algunos años, luego la han vuelto a pintar y arreglar. Hace poco lo repintaron y todavía volvieron a salir las paredes.
Pues derriban la pared, la pantalla, se quedan. Esta pared, que da la calle Viriato, y la otra son las originales. La de calle Pelleter ya no tengo claro porque ahí estaban los edificios, arriba estaba la cabina de proyección y puede ser que ya no. ¿Veis que no se ve la puerta? Y nada, pues aquí se queda el parque. ¿Cinco? Hombre, ¿os aburrís? ¿O fue muy exhaustivo? Son 16 cines, pero estamos acabando ya, llegamos a los últimos. Otro cine que tenemos y no tenemos hoy en día, el Begoña. El Begoña pues, se conserva el edificio casi intacto y se puede quedar súper bonito, la marquesina, todo, pero dejó de ser cine hace mucho. Hoy en día es un bingo. ¿Vale? Hay algunas fotos por ahí clásicas que se ven en internet, no sé quién es el autor, no, que se puede ver el cine. Ahí lo vemos, la casa de los chicos. Bueno, no estaba creo que no estaba ni la antigua escuela que había hecho, no está, no. Aquí todavía no está el cine, creo que hay un circo. A mí me contaba un vecino, Curro, que en paz descanse, que falleció hace poco, Curro Martínez, que él vivía al lado y que ahí ponían los circos. Los circos siempre los ponían ahí o en la plaza del mercado, me imagino que hasta se puso el mercado, y ahí creo que se ve un circo. Todavía no está el Begoña. Aquí sí que está el Begoña, esto es una postal que compré por toda colección. Ahí se ve el Begoña. Cuando estaban, y esta es otra foto también que circula mucho por ahí, que se ven los niños mirando 9 horas de terror. Esta es una película, creo que era de 63 o por ahí. Es una película sobre el asesinato de Gandhi. La he visto. Y estas son las fotos magníficas que me pasó la familia Ugarte. Ahora hablaré de ella. La familia Ugarte es la que ha abrido el cine. Y estas son de la familia Ugarte. Las que vais a ver son preciosas. Y estas son del principio. Debe ser del principio de sobre el cine. A mí me llama la atención que haya un solo coche. Porque hoy en día no puedes hacer fotos en el edificio porque están plagadas de coches. Y a mí me llama la atención un 600. La cabina de proyección, las máquinas son las mismas que Loma, no sé la marca, pero no son iguales. Tienen la grilla esta a las alas. Otra foto de la cabina de proyección. La pantalla. En la pantalla de arriba había una U de Ugarte y ponía 1959, que era el año supuestamente de apertura, aunque yo en algún sitio he visto que era el 60, no sé si pudo haber. Mucha gente piensa que o alguna gente me ha dicho, era de los Omar Ramentería porque estaba la herradura, y no, era una U de Ugarte, pero parece una herradura. De hecho, Begoña fue una competencia dura para Loma. Loma acaba de abrir 2 años antes o uno, y de repente sale un cine que es casi igual, de lujoso, de grande. Tenía más o menos por ahí 1500 butacas, un gallinero, ahí se ven. Yo aquí no sé si llegué a ir una vez de pequeño, porque cerró en el 79 y esa es la época que yo empecé a ir seguido a los cines. No tengo recuerdos. Bueno, esto al final del año 79, vale, no he hablado de los Ugarte. Andrés Ugarte, Gai Curía, fue uno de los pioneros del puerto, igual que Juan Omar Rementería. Yo creo que esta gente tenía que tener una calle aquí. Entonces este hombre vino aquí, era muy emprendedor, abrió el Banco de Bilbao, tenía que ir a una tienda de ultramarinos antes, y luego su hijo, que era Andrés Ugarte, Deit Ugarte, no Gai Curía, se llaman igual, pues fue el que abrió el cine de Begoña. Ya se había ido a Valencia para entonces, era un hombre que también muy inquieto, que creo que inventó un aceite o algo así, una cosa muy rara, como un aceite, no sé, para coches o para máquinas, porque luego ellos tuvieron una empresa de coches. Bueno, el caso es que este fue el que abrió el cine y lo llevaba, parece ser que su mujer Rosa Tormo también le ayudaba, sale como... Pero el gerente era Luis Cuaudao, que lo recordaréis también porque ha escrito varios libros, ya también falleció, y era el que llevaba el cine. Aquí estuvieron de nuevo Esteban Mérida, Esteban Martínez, muchos de los que estaban en el OMA se iban pasando. Y se ve que colaboraban hasta cierto punto, ¿no? Se ayudaban en la vez, porque quiero recordar que el OMA al principio no tenía el proyector anamórfico para las películas de Cinemascope y se lo prestaban o algo así. Y cuenta Esteban Martínez en la memoria que me ha pasado su hijo, que llegó un momento que llegó estropeado, no sé de qué cine, se iba a otro y ya el jefe de cabina dijo, ya esto se ha acabado, no se presta más. Y esto, bueno, en el año 79 se cierra, solo duró 20 años, no sé por qué, pues me imagino por el problema de las televisiones. También había fallecido el propietario en el año 73, Andrés Ugarte, y pues nada, con 20 años solamente el cine se cierra. Y se habla de discoteca Zaquinto, que estuvo hasta del 80 hasta el 84 más o menos. Ahí hubo pues muchos bailes, muchos conciertos famosos, y en el año 85 se convierte en bingo el bingo Sala Mónaco,
que es del Centro Aragonés, y así sigue hoy en día. Esta foto es del Bingo, no mía, y ya tiene unos años, pero bueno, sí, como, bueno, está un poquito exagerado, pero bueno, esto es lo que queda del cine hoy en día. No he entrado, la verdad es que quise entrar, pregunté a ver si podía entrar a hacer fotos, pero me dieron la casa al final. Y nada, es un cine que duró muy poquito, no sé por qué, 20 años, parece, y siendo como era, tan grande y tan bonito, y que bueno, de alguna forma lo podemos vivir, porque por fuera es casi igual, se puede ver lo bonito que es, o era. El Begoña, pues aquí lo dejamos. Un cine muy querido para mí, el Cine Avenida. Yo aquí, en el Oma de la Avenida, pues había fin de semana que estaban los dos, iba sábado uno y domingo otro, 4 películas. Esta foto de esta sesión que hicimos en 1990, pero lo hizo mi amigo Chema Lorente, porque el que salgo, el que está en esta taquilla soy yo, o sea que no lo hice yo. Y hay una señora mirándome del balcón que dice: este tío está tonto, ¿qué hace aquí? Porque en el año 90 ya estaba cerrado el cine. Pero bueno, pues eso, quise hacer una foto y por suerte llegué a tiempo. Esta es la película con la que se estrenó el cine. Como hemos dicho ya, bueno, ya he dicho que contamos con Tarsilo Carbona aquí, que es el hijo del fundador y luego fue gerente. O sea que si queréis hacerle preguntas luego tenéis. ¿Vale? Y se abrió, el arquitecto fue Salvador Roquefull, ¿vale? Y el primer gerente fue Tarsilo Carbona Martínez, ¿vale? El hijo es Tarsilo Carbona Puig. Él vivía en Sagunto y por lo visto quiero recordar que fue el hijo mayor, Salvador, el que se lo propuso. Oye, vamos a abrir un cine. Y claro, dices, y hay gente que me ha dicho, pero ¿y un cine tan lejos, no? Parecía que estábamos muy lejos de la población. Pero bueno, esto tenía dos razones. La primera es que la familia tenía ahí terrenos, tenía un huerto, entonces ya lo tenía. Y luego, pues que Tarsilo padre dijo, aquí, bueno, aquí se está haciendo el Congo, está haciendo bichita y aquí va a haber gente. Y acertó. El cine pues tuvo mucho éxito al principio. Se abrió con esta película, Mi tío, de Jacques Tati. El primer día, lo tengo por aquí, vamos a ver. El aforo era 792 y no tenía gallinero, ¿vale? Era un cine que era un poquito más sencillo. El 27 de febrero se abrió con Mi tío, sábado, pero solamente para invitados y autoridades. Y el 28 ya para todo el público. ¿Vale? Pues entre los que nos recuerdan han sido que trabajaron allí, José Sánchez Rabaná, que fue proyeccionista durante 25 años. Antes un tal señor Subíes, no se acuerda de más. Bueno, y los propios Tarsilo padre e hijo y Salvador, me imagino que estaban también atendiendo. Tarsilo estaba en el bar muchas veces. Bueno, pues la avenida tiene una época muy buena de esplendor, pero en los años 70 pues decide cerrar. ¿Por qué? Porque ha salido ya la televisión. La televisión es la mala, ¿no?, de esta película, porque poco a poco se va matando los cines. En América ha empezado antes, porque en Estados Unidos ya tenían televisión antes, pero aquí en España tarda más en llegar a la televisión. Hasta ya los 60 entrados la gente pues no tiene todavía televisión, se va al cine, pero van llegando y en este momento Tarsilo Carbona padre dice, lo dejamos. Pero felizmente, pues 6 años después, lo reabre sus hijos y la empresa FER, que hemos dicho antes, los 3 integrantes lo reabren. Supongo que también, pues eso, llega una época de más libertad, está el cine de destape y tal, y pues eso, vuelve a abrirse para la suerte de otras generaciones como la mía, que lo conocimos entonces. Yo tengo un recuerdo de haber ido con mis padres, de la primera vez que fui al cine con mis padres en el año 78, vi Cubo Badis y salí horrorizado. Nunca la he vuelto a ver, porque a mí yo que veía eso y yo no lo entendía, ¿no? El sufrimiento de los cristianos que se martirizaban. Salí horrorizado. Y es la primera película que recuerdo haber visto ahí, pero bueno, luego venía muchísimas más por mi cuenta hasta que cerró. Eso, es un cine que yo tengo increíble recuerdo. Luego, y en la avenida, en mi primera adolescencia, yo vivía ahí. Había días que iba, sábado 1, domingo 4, había 4 películas. Ya lo he dicho antes. Bueno, esto es una foto de Vicente Ortín también, del año, pues no lo sé, porque no hay ni carteles en el cine, debe ser de cuando estaba haciendo Loma. Ya estaba hecho el grupo Churruca, o mejor dicho, sí, bueno, tiene otro nombre, ¿no? No me acuerdo el nombre oficial. El grupo... Sí, por el grupo Churruca que tiene un nombre, bueno, sí, me tiene otro nombre especial. Y el Salapombo, que es Churruca, nosotros le llamamos a esto el combo y a otro Churruca, bueno. Pero bueno. Nada, eso, el puerto iba creciendo y ahí había una serie de población a tener en cuenta y luego ya en el 79 con Baldare pues más, pero ahí aún faltaban unos años. Y esta es una foto única, una maravilla que hizo Vicente Ortín. ¿Por qué? Porque aquí sale el Terraza Avenida, el Cine Avenida
tuvo una terraza durante unos pocos años a su derecha. Aquí se puede ver un poquito, parece que no funciona muy bien, me imagino, porque cerró enseguida. Y según me contaba Tarsilo, hijo, pues el proyector lo cogían del cine cerrado, lo movían por el piso de arriba y lo asomaban ahí y proyectaban. Y esta es una foto pues, de la avenida Hispanidad hecha desde la actual rotonda, ¿no? Bueno, creo que os ubicáis fácilmente. A la derecha estaría la farmacia Olmos, no sé si estaba ya entonces. Y bueno, es la curiosidad que es la única foto conocida que hay del Parque de Avenida. En aquella época pues no hacíamos tantas fotos, el mismo Tarsilo me decía, mira que no le hacía fotos nunca a mi cine, pues sí, no era tan fácil, ¿no? Porque no íbamos con la cámara siempre y muchas veces en mi caso pues a mí me costaba dinero, era muy joven y no se hicieron más cines. Estos son los planos en que podemos ver las fachadas. La planta, insisto, no tenía... Bueno, esto no, al final cambió un poquito. Al final cambió un poquito porque que yo recuerde, y si no que se cambiara, tal si lo dirá, los váteres estaban abajo a la derecha. Abajo, en el centro, donde pone patio de luces. Y esta parte izquierda, que era la salida, yo no recuerdo haberlo utilizado nunca. Sería una salida de emergencia para cuando había mucho foro. Pero no, así creo que no hay cosa al final. Luego que no lo diga Tarsilo. De hecho, la portada, por ejemplo, aquí la vemos también que no fue tan lujosa. Esto fue, pues bueno, el ingeniero hace un proyecto y luego sale lo que sale. A lo mejor por aquí irá abaratando conforme avanza. Una curiosidad que me prestaron también Isabel Rondán y Miguel Pla, calendarios que repartían los cines. No he conseguido casi programar de mano, Tarsilo tiene muchos, ya no lo dejará más adelante. Y esto es el fin del Cine Avenida. En mayo del 89, el programa doble es la primera, a ver si me acuerdo. Lo que cuenta es el final, una película sale Seinfeld, estuve allí, por cierto, o sea, no me acuerdo. Y las aventuras del Barón de Munchausen. Mayo del 89 cierra cine y se acabó. Y bueno, hasta el año 92 permanece en pie, hasta que se vende, se derriba y se construye la finca que hay hoy en día. Y Tarsilo dijo, me contaba que su padre, que llegó a pillar, pero que casi enfermó, vamos, del disgusto, de ver, claro. Si para nosotros ya es doloroso, pues para que lo ha hecho, pues de ver su cine cerrado. Esto es otra nota que me ha dejado Tarsilo también, en la que se comunica oficialmente el cierre. Y esto es el derribo del cine, que también son fotos de Tarsilo también, que me ha dejado muy tristes. Y a mí me acordaba ya de que tenía esta terminación así, en bajada. Pues nada, cine, nada, no queda nada, solo la entrada. Esto está hecho desde la otra parte. Muy triste. Aquí vamos a ver la cadena de proyección arriba, en lo negro. Y esto es lo que hay hoy en día. Bueno, esta foto tampoco es reciente porque ahora ya no está ni en caja. La hice hace algunos años. Pero esto es lo que hay hoy en día. Que por cierto, bueno, un dato que no recordaba yo, el Cine Avenida no llegaba hasta la calle de atrás, yo solo me acordaba. Llegaba, había un patio, una parcela. Yo pensaba, no sé por qué, creo que llegaba. Y esto es lo que da Cine Avenida, y si tenéis paciencia estoy acabando, ya queda muy poquito. No me lo digo más que nada por yo si me pongo a ver cines soy peligroso. Bien, pasamos al Terrazanir. El Terrazanir es la versión veraniega del Cine San Pedro, ¿vale? Y se construye sobre, ¿vale? No sé si a la vez o después, yo diría que el Cine San Pedro se hace antes, pero bueno, se construye un pequeño colegio, el Colegio San Pedro, y en su patio se aprovecha para hacer cine de verano, y es el Terrazanir, que algunos le llaman San Pedro de verano o le llaman Cine San Pedro. Por eso ese dato que encontré yo de 342 butacas en 1964 a mí me parece más posible que sea de aquí. El arquitecto del colegio y del patio es José R, creo que pone R, no sé muy bien, Zanón, José Zanón. ¿Vale? Los planos son del 61, con lo cual me cuadra que en el 64 se abra este cine. Pero bueno, me imagino que el Cine San Pedro y este más o menos van a la vez. Con la diferencia de que este sobrevivió con mucho tiempo, Cine San Pedro. El Terrazanir fue la segunda terraza de verano que duró más en el puerto, hasta el 89. Y nada, bueno, oficialmente lo llevan los sacerdotes, entre los que estuvieron en aquella época Francisco Blanquer, José Fornés, que creo que es el que tuvo la idea, ¿no? Sí, popular. Era un cura además famoso un poco por ser, creo yo, que de mano izquierda, ¿no? Lo que decían es que en realidad no había tanta censura en esta época ya. Y por último Francisco de Buixec fue el que murió hace muy poquito, en el 18.
Ellos eran teóricamente los gerentes, pero normalmente siempre delegaban en alguien. Ya hemos dicho que Tarsilo Carona y sus socios lo tuvieron también 5 años y otros no, ya no me acuerdo. Me contaba José Francisco Bolinchas que su padre estaba también en taquilla. Esta foto la hice yo en el 90, el famoso recorrido del 90. Fuimos con mi Vespa y pasamos por todos los cines que nos acordamos. Y esto es la parte de atrás. Era un cine muy sencillito también. Aquí está, bueno, esto es el plano, aquí hemos estado ubicado, en la calle Almudáfer, está la calle San Pedro y está la iglesia. ¿Vale? Y el edificio de las escuelas, ¿se ve bien más o menos? El edificio de las escuelas era muy pequeñito, era muchísimo más grande el patio. ¿Vale? Esto es otro plano que vemos la escuela y el patio, que es lo que sería el Terrazanil. El plano del Terrazanil propiamente no lo he encontrado, ¿vale? Esto es visto de frente, esta puerta que hay aquí a la derecha no se hizo que yo sepa, ahí estaba la taquilla del Terrazanil y a la izquierda estaba la puerta. O sea que no se hizo así. Y esto es el lateral del colegio, esto es, una vez te sentabas a ver el cine, a ver la pantalla, esto estaba a la izquierda, aquí estaba el bar. Aquí hay una serie de fotos de Terrazanil que he ido encontrando. Hay una que es de tu padre, José, creo, pero no sé, no me acuerdo cuál es. Sí, creo que lo pone aquí. Bueno, algunas, ya digo, son fotos de internet. Pido perdón por utilizarlas sin permiso, pero muchas veces no ni no sabe de quién son. Esta es la de tu padre, José Francisco Bolinchas, que fue taquillero. Son fotos, pues años 70, 60 serán, ¿no? 70 quizás. En la que se ve el colegio, lo pequeñito que era, el colegio era muy pequeñito, ahí se anunciaba el cine. Y esta me las ha prestado un vecino, que sé que se llama Francisco, pero perdón, pero no sé su apellido. Un par de programas de mano de los pocos que he conseguido del puerto, de los años 60, 68. 12 del patíbulo y un retazo de azul. Con perdón si está Francisco, porque no se ha pedido. Esto ya cuando se cerró, vale. Esto en el año 89, no estoy seguro si el 89 o el 90, yo diría que el 89. Y además hablé con algunos de los que estaban implicados y parece que es el 89. Y además yo que asistía, que es lo que me da más rabia, es que yo ese cine y no, yo creo que el 89 cerró. ¿Por qué? Pues aparte que no funcionara, pues porque se quería ampliar el colegio. Y entonces se cerró el cine, se hicieron una serie de actividades para recordarlo. Posteriormente en el 91, que yo acudí y me acuerdo que me dieron una entrada de recuerdo, no me acuerdo de escanearla, la tengo por ahí, una entrada verde. Y me acuerdo, pues ahí estaban implicados Mario Vichy, entre otros, no me acuerdo bien más. Y el último año me contaron que, como ya tenían mano libre, que no tenían presión por ganar dinero, ni porque hicieran cosas comerciales, dijeron, podéis hacer lo que queráis. Entonces proyectaron lo que les apeteció, porque el cine estaba condenado. Y estas actividades se hicieron en el 91, en el Colegio San Pedro, y luego se hizo también en la Casa de Cultura, ahí abajo lo pone. Actividades complementarias, Cinema Paradiso y algunas otras películas, ¿vale? Y cortometrajes. Esto es lo que hay hoy en día, sigue estando el edificio original pequeñito a la izquierda, y se ha ampliado. Lo que era el patio pues se ha aprovechado para hacer más colegio. Y esto es lo que era la pantalla, la parte de atrás. Y ya está. Y bueno, ya está. Y estamos casi al final. Alucine. Desde el año 1960, o sea, los primeros 60 que se hacen en la avenida y el Begoña y los cines San Pedro, hasta el año 92 que se estrena Alucine, no se hace ningún cine nuevo en el puerto que yo sepa. ¿Vale? Alucine llega, bueno, como ya he dicho, estaba anunciado para Navidades del 97, pero no está a tiempo, se retrasa y se estrena el 10 de enero del 98. Que curiosamente no sé por qué la empresa celebró el 25 aniversario con un año de retraso. Pero vamos, lo tengo bien claro porque tengo además el folleto y me acuerdo, y lo he vivido. Esto es como estaba antes, ahora se ha vuelto a pintar. Y ya digo, no sé por qué, digo, ya me se lo comenté yo a Consuelo, pues si son 26 años ya, porque, bueno, pues, esta es la primera cartelera, las 7 películas que se estrenan, Titanic en dos salas y Airbag y Solo en Casa compartiendo tarde y noche. Y bueno, pues Alucine supone un poco, marca de alguna manera el cambio de siglo del 20 al 21, ¿no? Supone la muerte, por desgracia, de los cines que quedaban porque no iban a poder competir. Y supone pues otra forma de ver cine diferente, 7 salas más pequeñas que inicialmente sumaban 1.300 butacas más o menos, y cine todos los días, que eso ya hacía tiempo que aquí no se veía, todos los días, incluso sesión golf al principio, los sábados, que había la 1 por ahí, había también un día que le daba Fran García, que era como más tipo cineclub. Bueno, me contaba José Ramón Gascó, que fue
el gerente inicial, porque esta empresa la abre la familia Selma, son varios hermanos y no sé, incluso estaba la madre entonces aún. Y José Ramón Gascó estaba asociado con ellos, en calidad, pues no sé si decir de encargado o de... No era dueño, pero llevaba cine, no sé, de un señor con bigote que estuvo muchos años allí, muy amable. Y hablé con él y me contaba que en principio planearon cuatro salas, pero al final dijeron 7. Claro, eso repercutió en que tuvieran diferentes tamaños. Está la 4 y la 5, son bastante decentes, y luego está la 3, que muchos le llamamos al autobús porque es pequeñita, pero bueno, si veis algunos cines de Valencia, aún lo supera, hay cines ahí. Y pues nada, me contaba José Ramón que en principio iba a ser 4, acabó siendo 7. Muchos de vosotros habréis vivido igual que yo, había unas colas inmensas, Titanic arrasó en todo el mundo y financió el cine. Solo Titanic financió el cine. Había unas colas que daban la vuelta, la gente se volcó como locas, pero el precio fue perder los cines antiguos. Vale, esto es una foto del Económico de Ignacio Bezunces, cuando está anunciado que lo están construyendo. Esta es la apertura, 10 de enero, además se ve muy claro, aparte que lo apunté en su momento, tengo el folleto este. Bueno, las 7 grandes pantallas, pues no eran 7 tan grandes. Esto es un cambio que hubo en el 2011, ¿vale? En el 2011 hay una reestructuración y José Ramón Gascó lo deja al cine. Y curiosamente lo que ocurre en este 2011 es que abratan los precios, bajan. El cine pues empezó muy bien hasta que salió Kinépolis en el 2002, creo que fue. Cuando salió Kinépolis, pues muchas películas y muchas novelas nos comparan con insectos, a veces, o con animales, ¿no? A los seres humanos. Y yo a veces creo que somos un poco polillas, que vamos a donde hay más luz. Entonces salió Kinépolis y a la gente, al cine le pegaron un buen tampanazo, luego parece que se arregló, pero al cine y a muchos cines de Valencia, que cerraron casi todos. Entonces, al final, pues de los 7 días pasamos a 6, se cerraron los martes, luego se cerraron los lunes, y en 2011 empezaron a cerrar los miércoles, que yo me acuerdo que había con José Ramón, digo, también los miércoles, pero esto duró un poco, por suerte, se recuperó. Hubo una reestructuración en plantillas, se recuperó el miércoles y se abarataron los precios. José Herrera, que tenéis un poco lo que valían en esa época. Y bueno, de los cines que... Esto cuando se pintó, aprovechando el COVID del 2020, pues como tenían que cerrar, lo pintaron de azul, como está ahora. Se abrió la terraza también. Bueno, cuando el COVID, la verdad es que hay que aplaudir los cines, por lo menos estos que lo viví yo, tuvieron que hacer malabares para cambiar los horarios de aquí para allá. Hicieron matinales de nuevo, que hace años que no se hacían. Y bueno, podría contar muchas cosas del cine porque yo estaba yendo desde entonces, pero son 27 años ya. Entonces no sé si por no hacerlo muy largo, pues yo creo que muestro las fotos. Nada, pues eso, simplemente el cine empezó siendo cine tradicional de celuloide, luego pasó al cartucho digital, ahora se hacen proyecciones vía satélite, o sea, ha ido evolucionando con todo eso. Y pues es lo que tenemos aquí. Yo creo que la programación es bastante decente porque yo creo que tienen películas un poquito, no solamente los grandes estrenos, sino películas un poquito menos conocidas, europeas, españolas. Esto era la entrada que daban antes, me acordé de una de recuerdo, hasta no sé qué año fue. Lo típico, te daban por 6 cuños una entrada gratis. Yo entré un montón de veces gratis al año. Esta foto de ellos, bueno, las 2 fotos que azules son de ellos. El cartel que tiene anunciando y ya está. Esto sería el cine. Y ya por no hacerlo más largo, pues lo dejaríamos aquí. Si queréis solamente, si queréis ampliar un poco de información de lo que he contado, en la revista Brasal número 66 tengo un artículo sobre los 4 cines del puerto, los primeros 4 cines del puerto. No cobro derechos, O sea, no nada, pero digo, si tenéis acceso, se publicó hace 3 años o 2, y ahí si queréis ampliar un poquito más los 4 cines antiguos, el Moderno, el Victoria, el Centolla y el Olimpia, están ahí. ¿Vale? Y lo único que podría notar, cines alternativos, ¿vale? Que tendríamos el Cine Club Nautilus, que ya lo hemos mencionado, tanto en la Casa de la Cultura los lunes como en verano, cuando estaba el casino recreativo, que ya veremos cuando no vuelve, lleva 3 años ahí, ¿no? Parado, pues también tenía una semana, cuando la fiesta del puerto en agosto, que también proyecta cine al aire libre. Aquí tenéis algunos programas y alguna foto de las proyecciones. Esto sería cines alternativos, bueno, porque claro, si nos ponemos a buscar cines, se hacía en muchos sitios, en muchos colegios, en muchos sitios, pero bueno, esto, por cierto, es totalmente gratuito. Y luego el Casal Chove también tiene conferencias, cines, etcétera. De hecho, tenía mucho más antes. Lo han ido dejando pues, por no competir con otros cines, me dijeron. Aquí se ve una foto, esta foto es de José Astor, la encontré en internet, pero ponía el nombre.
pues una proyección veraniega. En verano hacen 4 o 5 películas, creo que son los viernes, destinado más a un público juvenil, infantil, pero bueno, han hecho de todo. Y me comentaba Miguel Ángel Martín, el técnico de juventud, pues me comentaba que han tenido protestas vecinales, aún siendo películas cortas y estando hecho con el ayuntamiento y tal, pues eso, lo enviable que es hoy en día un cine de verano, me parece impensable. Ya hoy en día dices, la gente no te dejaría ni 2 días. Y así está siendo. Y bueno, pues, aunque me dejan muchas cosas, no quiero alargarme más y doy pie a quien quiera hablar o preguntar. Insisto que hay gente muy importante para los cines, como Tarsilo y otros. Y si queréis hablar con ellos o conmigo, preguntar cosas, pues corto el rollo aquí ya, si no, acabo. Muchas gracias, Luis, por obsequiarnos con tu interesante y maravilloso trabajo de investigación. Y ahora iniciamos una pedida de palabras. El que quiera intervenir, preguntar, aportar, no tiene más que levantar la mano y decirlo. Quiero haceros una consulta. Habemos muchas personas y aquí estamos algunos tosiendo. ¿Queréis que abramos un par de ventanas? Venga, levantad esas manos. No te vayas, hombre. Joder, si ves la estrella aquí. Bueno, dale, va. Se lo va a Tarsilo. No quiere que le preguntemos. Venga, muchas gracias. Bueno, Tarsilo es uno de los empresarios más importantes del cine que queda aquí. Preguntar, consultar, aportar. No quiere que conozcamos cosas. Interesante. Muy bonito. ¿Cómo le llamaban? El apellido de algo más corto. Bueno, Sí, no, acércatelo. Enhorabuena por todo el trabajo de investigación que has hecho. Gracias. Muchas cosas, sobre todo las más antiguas, yo no las conocía. Aún queda mucho, porque yo quiero hacer un libro. Una cosa a decir que, claro, tú te has centrado en cine. Sitios como el Teatro Victoria o el Salón Victoria, que has especificado, como el parroquial del San Pedro y el parroquial del Carmen, tenían escenarios y hacían eran teatros. Solo que Sí, algo mismo que lo he comentado. el cine. Y otra cosa que quería decir era el lapsus en el parroquial de Begoña. En el año que ocurrió lo del niño y ocurrió que aquello se quedó casi vacío, justamente al año siguiente entra lo que fue el Círculo de Teatro y aquello se puso en una actividad que en el año 73 se inaugura como Salón Alameda, el 73 hasta el 2000, que tuvieron, vamos, aquello se paró por aquello de las obras de restauración de la iglesia. Y allí hubo una actividad inmensa de teatro, de exposiciones, de música y de cine. El Nautilus, que era otro grupo, dedicado a muchas cosas, pero fundamentalmente se dedicó al cine, aparte de otras cosas, no tiene local y proyectaba en el Carmen, proyectó muchas veces en el Salón S. Alameda, con lo cual aquello fue un vivero cultural y de cine también que no has recogido. Sí, lo de Nautilus sí lo he dicho. Lo del Salón Alameda. Sí, los 3 parroquiales estuvo en Nautilus sí lo he dicho. A ver, sí, porque tenía que hablar un poco. Yo estoy de teatro, porque de hecho yo estuve viendo ensayos a Sergi y Juez, lo estuve viendo allá, que al final no quería hacerlo tan largo, ya me veía un poquito. Yo sé que ya más recientemente se ensayaba, no sé, la columna rota, o como se llamaban entonces. Yo estuve viendo a Marisa Molero, que también en Padre Sánchez. No me acuerdo, o sea, sabía que se hizo teatro, igual que se hicieron conciertos en el Padre Jaime, estuvo Luis Jack, estuvo Raymond, y de policía también con ellos, claro. Sí, parece que no quería ser tan avasallador, pero sí, evidentemente los cines compartieron escenario con otras cosas. Pero bueno, mientras ese apunte lo servirá para ampliar. ¿Alguien más antes de que nos vayamos? ¿Una más, por lo menos? Nos da tiempo, ¿eh? Tenemos un minuto, medio. Bueno, yo quisiera acabar con un par de peticiones, si puedo. Una es, pues igual que ha hecho Tony, ¿no? ¿Te llamas? ¿Tony?
Pues igual que Tony me ha hecho ese apunte, pues yo agradezco a quien me pueda ayudar con información, con fotografías, entradas, notas de prensa, cualquier documento, anécdotas interesantes, pues yo lo agradezco a quien quiera ponerse en contacto conmigo y me ayude a ampliar este supuesto libro que quiero acabar algún día, pero que se me está haciendo interminable por eso, porque salen muchos huecos. Esa una, y la otra es que apoyéis a los 2 cines que nos quedan, porque ya veis, hemos tenido más de 30 cines en la ciudad y pues yo os pido que si podéis y tenéis un rato, pues a uno u otro podéis ir, no son caros, en la Lucina hacen una porción bastante variada, los jubilados creo que pagan 2 euros los martes o algo así, pues eso, que apoyéis al cine, porque para mí ver una película en pantalla grande no tiene igual, me da igual, ya sé, hay mucha gente, no, que yo tengo, me lo han dicho un montón de gente, es que yo tengo un proyector de 55 pulgadas, vale, me da igual, no es lo mismo que ir al cine. Yo en el cine me embebo, vivo más la película, mientras que en un proyector, aparte del vecindario que tengo, que me dejan ver las películas, pero yo veo la pantalla, aunque sea 55 pulgadas, que no es la mía, estoy viendo cosas. Y a mí me gusta meterme en la película y vivirla, no tanto que sea una obra artística, sino eso. Entonces yo pido que apoyéis los cines y que vayáis alguna vez si podéis. Y ya está. Desde la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto de Sagunto te hacemos entrega de esta placa por colaborar con nosotros. Muchas gracias. Y nada, aprovecho para cerrar, para recordar que la próxima conferencia que tenemos es el día 18 de febrero, a cargo de Alfredo, que nos hablará de la historia de los movimientos segregacionistas en Puerto de Sagunto. Y nada, ahí fuera tenéis también el programa completo de este año. Si queréis también más información podéis seguirnos en redes, estamos en Facebook, en Instagram como apis_in y nada, también si queréis podéis haceros socios. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.